Los países industrializados tienen dentro de los temas que más les gusta tratar en estos momentos, ¿qué pasa con la tercera dosis? ¿Me aplico la tercera dosis? ¿No me la aplico? ¿Por qué no llega esa tercera dosis? ¿Es conveniente? Mientras los países más desarrollados del planeta discuten estas cosas, en otras latitudes sucede algo parecido a esto. La desigualdad global sigue más que nunca vigente en época de pandemia. Los países ricos aplican grandes programas de vacunación capaces de inmunizar a toda la población, mientras las naciones con menos recursos avanzan lentamente y ni siquiera alcanzan a cubrir a la población de mayor riesgo. Solo el 1,6% de las dosis administradas en el mundo fueron aplicadas en África, por ejemplo, región que concentra el 17% de la población mundial. El coronavirus se está propagando por África sin limitaciones. Prácticamente aquí no se vacunó a nadie. Los países industrializados acapararon el acceso a la inoculación. Dale que va. En algunas partes de Senegal faltan además máscaras y desinfectantes. Vamos hasta los suburbios más pobres de Dakar. Muchos de los 1.300 millones de africanos viven por debajo del umbral de la pobreza. La pandemia empeoró aún más su situación. África supone casi el 20% de la población mundial y menos de un 2% está vacunado. Ahora mismo estamos empezando con la tercera ola, que parece más intensa, con la variante Delta encontrada por lo menos en 16 países. No debemos permitir que el continente africano sea el reservorio de este virus y que esto se convierta en una pandemia para países pobres. ¿Se dan cuenta lo huecos que somos como especie? ¿Se dan cuenta lo banales que insistimos ser cuando hablamos de cosas irrelevantes? ¿Se dan cuenta cuáles son los datos de la desigualdad cuando decimos que este mundo va aceleradamente hacia ritmos de desigualdad que generan cada vez más y más inequidad? Seguí buscando la tercera dosis. No la busques en África, se te va a complicar. ¿Nunca le cayó mal que Macri tenga tanto dinero? ¿Cómo? A mí no me cae mal que la gente tenga dinero. Oh, hello. Señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Pasado Valores y se emite por AM 1420 con vos. ¿Quién les habla? Es Marcelo Aymar. Marcello, where are you? Bueno, la verdad no entiendo muy bien todo lo que decís. Yo lo que te digo es esto, hablando en concreto. Where did it go for that milk? Si el sector agropecuario siempre estuvo cuestionando a los gobiernos, si se puede decir, peronistas, es porque las medidas que han venido desde el peronismo siempre estuvieron en detrimento de lo que es la producción agropecuaria. My goodness. No nos olvidemos que China hoy es el segundo socio comercial de la Unión Europea. Otra vez. Este año hay parlamentarias. Pero cada 2 años hay parlamentarias. Tiene que ver con la deforestación y con los cambios que hubo en el suelo. De ahí viene esta reducción en picada de la biomasa que tenemos en el planeta. ¿Y alguien sabe por qué me viene a mí tanta bioinformación? ¿Alberto Fernández me escucha? ¿Alberto Fernández? ¿Alberto Fernández me está escuchando ahora nuevamente? Sí, ahora sí. Bueno, genial. Disculpa, pero estoy manejando. Sí. Y me parece que estamos en zona de turbulencia. ¿Y después me decís que buscas tranquilidad? La pareja por algo se llama pareja, porque debe ser pareja, ¿verdad? Le quisieron echar la culpa a los runners. Al aire, vamos. Aire. Aquí comienza Pasó a Valores, el instante previo a pensar que lo habías dejado ahí. Por eso deseo que las palabras finales de mi primer mensaje como presidenta de toda la República no constituyan respuestas sino preguntas. La respuesta sin pregunta es como un árbol sin raíces. Y solo en el encuentro entre la pregunta y las respuestas, nuestras palabras adquieren dimensión real. ¿Seremos capaces, como Argentina unida,
de atrevernos a construir esta serena y posible utopía a la cual nos llama hoy la historia? ¿Seremos capaces como sociedad? ¿Seremos capaces como dirigentes? Yo quiero ser el presidente que escucha, el presidente del diálogo, del acuerdo por construir el país de todos. Ustedes saben bien que el próximo sábado no vamos a poder dar un análisis político porque hay una obviedad, porque por suerte, por el destino, porque es un país democrático, por un montón de cosas, se vota el domingo. Y cuando estaba pensando estas primeras palabras de comienzo del programa, me remití a un trabajo periodístico que tiene que ver, bueno, escuchemos a Alberto en su primer discurso como presidente de aquel 10 de diciembre del año 2019. Y a partir de ahí, a ver qué sale. Él hablaba recién de intentar ser el presidente del diálogo, intentar ser el presidente que escucha. Yo creo que eso sucedió hasta un momento determinado de la pandemia, en donde empezó en lo particular a desilusionarme y también me parece que no solamente me desilusioné yo, sino varios compatriotas. ¿Por qué? Porque dejó de cumplir esa propuesta que decía en ese discurso en el Congreso de ser el presidente del diálogo y el presidente que escucha. Los factores pueden ser varios. Podemos decir que se hartó de una oposición que mostraba a su líder Mauricio Macri en Francia diciendo que ahí se vivía bien y que no se contagiaba y que estaba rodeado de libertad. Podemos también echarle la culpa al jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, que se enojó porque le sacó intempestivamente los fondos coparticipables de la ciudad para arreglar un problema salarial de la policía bonaerense. Podemos agregar que las discusiones que mostraban la endeblez de la oposición durante la pandemia y salir a las calles para manifestarse de manera muy recurrente hicieron que ese presidente del diálogo y el presidente que escucha pasase a ser un presidente mucho más duro. El error creo que estuvo ahí en el presidente Alberto Fernández. Primero, porque yo creo que ante una oposición que tenía esas actitudes, él tuvo más de una oportunidad para plantársele y dejarla expuesta a esa oposición con las diferentes ramificaciones que demostraba. Esa actividad de dialogar y en definitiva lo que uno intenta analizar es cuál fue el derrotero del presidente Alberto Fernández en estos 2 años de administración, o casi un poco más de año y medio. ¿Es una oportunidad perdida? Claro que es una oportunidad perdida. Lo que sucedió tiene que ver con que... Me estoy trasladando el micrófono porque hubo un problema con el micrófono, disculpen. Esa manera de llevar adelante la administración tuvo que ver, primero con lo que decía hace un rato, de perderse la oportunidad de dejar expuesta a esa oposición en sus sinsentidos sobre la política que tenía que llevarse adelante. Hubo además otros momentos en donde el presidente Alberto Fernández, que intentaba ser el mandatario que uniese a la coalición que lo llevaba al frente del gobierno, al frente de todos, de demostrarse realmente como un puente de unión dentro de las diferentes maneras de entender la realidad argentina que proponían el kirchnerismo, el Frente Renovador de Sergio Massa, partidos un poco más pequeños que hicieron parte de la coalición del Frente de Todos. Y en un momento eso dejó de suceder.
Y no sé si fue por culpa de la pandemia que dejó de suceder. Dejó de suceder por falta de actitud política hacia seguir insistiendo en ese diálogo. En empezar a enojarse, en empezar a hablar demasiado de la administración de Mauricio Macri, en enroscarse describiendo los errores de la administración del expresidente Mauricio Macri. Y a partir de ahí sucede que cuando uno traza esos caminos que tienen que ver con olvidarse de lo que uno supuestamente plantea en el primer discurso como presidente, hay cierta parte de los argentinos que empiezan a recordar cuál era el propósito que venía a llevar adelante Alberto Fernández en su presidencia. Entre semana, después de lo que pasó en los últimos días, en los últimos meses, yo lo escuchaba a Alberto Fernández en Tecnópolis dar un discurso y después de terminar frases de ese discurso, seguía ahí con aplausos tibios, con esos aplausos que terminan no de tener un convencimiento sobre quienes deben brindarle algún tipo de apoyo al orador en ese momento. Tal vez alguno con maldad podría decir, entre medio de esos aplausos había como una cuestión de y la foto, y la foto, y la foto, y mientras tanto seguían aplaudiendo a Alberto Fernández. Es muy difícil tratar de, en estos minutos, compendiar 2 años de administración de un presidente y de un gobierno. Creo que económicamente las cosas van bien, que los sectores de la economía están mostrando una reactivación, tanto en la industria, en la construcción, que se pudieron subsanar desde el Ministerio de Economía con Martín Guzmán. Primero, el acuerdo con acreedores privados por la deuda pública y estar muy avanzados en un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Que uno podrá decir, bueno, pero ¿va a hacerse cargo el Fondo Monetario Internacional de la culpa que tuvo en darle a un gobierno 56.000 millones de dólares? El préstamo más grande que el organismo le dio a un país. Creo que va a haber algo de parte de culpa llevada adelante por el Fondo Monetario Internacional, pero más allá de eso, como uno es socio de ese organismo de crédito multilateral, tampoco puede olvidarse que ese préstamo se dio mediante una administración que había sido votada y era un gobierno democrático. Y uno tiene que hacerse cargo de las deudas. Por eso, cuando uno vota, debe pensar qué es lo que vota. Porque puede pasarte esto. Que en una administración de 4 años arrasen con los números de una nación y te lleven al pozo de la deuda, en donde después vas a llevar décadas intentando ver cómo salís. En este tiempo yo siempre me puse firme en esta mirada, ¿no? En saber que el gobierno de Alberto Fernández intentó siempre darle una mano al laburante, intentar paliar con asistencia a los sectores más postergados de la sociedad. Eso se vio durante la pandemia con el IFE, con los ATP, con los créditos blandos a los monotributistas, a profesionales que recién comenzaban con su actividad. Pero políticamente se terminó encerrando Alberto Fernández, desde mi punto de vista, en algo que él prometía en ese primer discurso como presidente. Intentar ser el presidente del diálogo e intentar ser el presidente que escucha. No va más, desde mi punto de vista, seguir construyendo política desde una facción.
La cantidad de pobres que tiene la República Argentina, la cantidad de jóvenes que no consiguen empleo, las bajas jubilaciones, lo difícil que es vivir el día a día, la angustia que además sobreviene con la pandemia, lleva a que el presidente Alberto Fernández en este tiempo tendría que haber sido realmente un presidente que escuchase. En la pandemia se hizo desde el gobierno nacional, creo que lo mejor que se pudo. Quiero pensar de ese modo. No quiero pensar que uno hace errores adrede. Y cuando pienso en los errores adrede digo, bueno, ¿por qué no llegaron ciertas vacunas? ¿Por qué estuvo la demora de las vacunas de AstraZeneca? ¿Por qué se demoró con la Pfizer y todos los meses que estuvimos viendo si la Pfizer, que esto, que aquello y lo otro? Pero hubiese sido mejor el tránsito de esta pandemia en la cual estamos saliendo si el presidente hubiese escuchado algunas ideas que tenía la oposición. O por lo menos sentarse y escuchar lo que decían. Algo positivo seguramente iban a decir. Y si no había nada positivo, el propio gesto de sentarlos en una mesa y que eso fuese público hubiese tranquilizado a grandes partes de la sociedad en este país. Yo alguna vez dije que me hubiese gustado que cuando presentaba el libro Segundo Tiempo el expresidente Macri, que irrumpiese en esa presentación Alberto Fernández. Pero bueno, uno a veces entiende el devenir y el análisis político como un periodista, y ese tal vez es el error. Porque ahí hay algo que está alejado de los egos personales, de si tengo razón, no tengo razón, sino uno lo que hace es tratar de ver cómo puede, por lo menos desde mi punto de vista, no quiere decir que todos los colegas periodistas opinen lo mismo que yo, pero me parece que es positivo que uno rompa ciertas estructuras que ya están hechas y que deben ser así. Con la oposición debo hablar poco, no debo concordar, o debo escucharlos pero poquito, o les debo estar todo el tiempo diciendo cuáles son los errores que tuvieron cuando ellos fueron gobierno. Bueno, y así nos manejamos, y así estamos, por manejarnos así. Y el deseo, desde estos años, siempre fue tratar de romper con esa lógica. Y me parece que el presidente Alberto Fernández se quedó flojo en querer romper esa lógica. Tal vez por haber escuchado mucho a Cristina Fernández. Tal vez por haber escuchado poco a Cristina Fernández. Es algo que, por más que uno tenga información, no está sentado en las reuniones que han tenido en este más de año y medio de administración Cristina Fernández con Alberto Fernández. Tal vez porque se apuró en la salida de algunos ministros. Recuerdo María Eugenia Bielsa. Y así podemos sumar errores o apresuramientos que tuvieron en este año y medio de gobierno. Que vuelvo a repetir, desde lo económico siempre se intentó ayudar a las mayorías, lo cual apoyo y me parece importante destacar. Pero faltó lo político. Y duele más porque falta lo político de un personaje que cuando recién se asumió como presidente decía estas palabras: que iba a sosegar, que iba a desagrietar, que iba a tratar de escuchar al otro, al diferente, que lo iba a incluir, que iba a haber otra política. Y es un poco lo que decía al principio: si le vamos a echar la culpa de la administración de Alberto Fernández, que la oposición estuvo tan atomizada que nunca se logró llevar adelante ese puente, esa es la fácil. Y ahora que estamos a días de las elecciones PASO, termina sucediendo lo que repetidamente pasa en los últimos años de la política argentina. Uno que le dice al otro una cosa, el otro que le dice al otro otra cosa, y por qué vos no lo hiciste, y yo lo hice pero vos no lo entendiste. Además de todo el color que suman
los monigotes de ocasión que le preguntan a Victoria Tolosa Paz si el garche, no garche. Bueno, esos monigotes están siempre y festejan. El porro en Palermo, el porro en Berazategui, la remera de Tetaz, si es holgada, si es delgada, si es apretadita el cuerpo. Los llamados a las madres para ver qué hacemos. En este contexto se va un a paso. Pero ¿qué le vamos a pedir a todos estos personajes? Si el que tuvo que tal vez dar ese ejemplo, que fue Alberto Fernández, no cumplió con ir al diálogo o con escuchar. Y que encima, sabiendo que es líder de una fuerza en donde de la ética, de la moral, de la ayuda al desposeído, de la justicia social, de todas esas cuestiones se hizo bandera, que es un poco la bandera principal del Frente de Todos, incurre en un delito, no perdona, no se disculpa y pasa livianamente por algo que es un error ético y moral como el que sabemos que sucedió en Olivos. Me cuesta escuchar a Alberto Fernández. Me cuesta creerle a Alberto Fernández. Pero como el voto no es solamente analizar la administración de Alberto Fernández, sino que hizo todo un gobierno, cuando escucho a Alberto Fernández, empiezo a intentar mitigar el dolor por esa acción. Por esa y por la más importante, que es la otra. El no haber escuchado o haberse brindado al diálogo hacia sectores opositores y encerrarse en las mismas lógicas de siempre, en las que nos llevan a los nefastos números sociales que atravesamos día a día. Vamos a seguir escuchando a Alberto Fernández en ese primer discurso el 10 de diciembre del año 2019. Por eso quisiera que estas palabras no fueran un monólogo, sino la invitación a una reflexión profunda y sincera acerca de este momento trascendental. Superar los muros emocionales significa que todas y todos seamos capaces de convivir en la diferencia y que reconozcamos que nadie sobra en nuestra nación, ni en su opinión, ni en sus ideas, ni en sus manifestaciones. Tenemos que suturar demasiadas heridas abiertas en nuestra patria. Apostar a la fractura y a la grieta significa apostar a que esas heridas sigan sangrando. Actuar de ese modo sería lo mismo que empujarnos al abismo. Lo expreso desde el alma, tanto a quienes me votaron como a quienes no lo hicieron. No cuenten conmigo para seguir transitando el camino del desencuentro. Quiero ser el presidente capaz de descubrir la mejor faceta de quien piensa distinto a mí. Y quiero ser el primero en convivir con él sin horadar en sus falacias. Debe haber luces más brillantes encendidas en algún lugar. Tiene que haber pájaros volando más alto en un cielo más azul. Si puedo soñar con una tierra mejor donde todos mis hermanos caminan de la mano, dime por qué. ¿Por qué? ¿Por qué mi sueño no puede hacerse realidad? ¿Por qué? Tiene que haber paz y entendimiento alguna vez. Fuertes vientos de promesa que se llevarán la duda y el temor. Si puedo soñar con un sol más cálido donde la esperanza sigue brillando en todos lados, dime por qué. ¿Por qué? Mientras pueda soñar, por favor, deja que mi sueño se haga realidad. Estamos perdidos en una nube con mucha lluvia, estamos atrapados en un mundo lleno de dolor. Pero mientras un hombre tenga la fuerza para soñar, él puede redimir su alma y volar. En lo profundo de mi corazón hay una pregunta temblorosa. Aún así estoy seguro de que la respuesta llegará de alguna forma. Allá afuera, en la oscuridad, hay una vela llamándonos con su luz. Y mientras pueda pensar, mientras pueda hablar, mientras pueda ponerme de pie,
mientras pueda caminar y mientras pueda soñar, por favor, deja que mi sueño se haga realidad ahora mismo. Deja que se haga realidad ahora mismo. Esto es una letra escrita por Walter Brown en 1968. Es en tributo al asesinato de, en aquel momento, Martin Luther King. Y quien la canta, el más grande de todos. Hacemos periodismo por esto. Espero que lo entiendan, aunque haya problemas técnicos. Pero cuando vayan a votar, voten en positivo y no se sumen al regimiento de apáticos que pugnan por pudrirla, que pugnan por la boleta en blanco, porque pongas cualquier cosa. Andá y votá en positivo. Escuchemos al más grande. Y vamos con esto, que es la letra que acabo de leer. Elvis Presley, ¿con qué? Con If I Can Dream. En Paso a Valores, en AM 1420, con vos. Nos quedamos hasta las 13. Pasó a Valores, los sábados de 11 a 13, en AM 1420. Esperen que me voy a parar un toque. Me voy a acomodar un poco acá. Te guarda ahí, ¿eh? Sí, guarda con el micrófono. Guarda con la caja. A ver, que ande bien esto, porque esto está también. Mirá, no me toque. Estamos haciendo algunos retoques acá. Ahí se escucha bien. ¿Voy bien? Me voy a quedar paradito para que no pasemos nada. Bueno, señores, muy buenos mediodías. Este programa se llama Paso a Valores. Se emite por AM 1420 con vos. Nos quedamos hasta las 13 y estamos en compañía de una persona que se fue de viaje. El fin de semana pasado. Es ella. Volvió. Están escuchando a ella. Que es Florencia Santolini, que volvió de Santa Fe. Y bien. Bien, re bien. Del 1 al 10, ¿cuánto me extrañaron? Yo mucho. Sí. Yo, no voy a hacer. Ya está titubeando. Ni bien entré. No voy a decir 34, porque no, del 1 al 10. Es creíble. Un 8. Un 8. Un 8 está bien. ¿Andrés? Sí, lo mismo. Un 8-9, porque... Hay uno que es de la Cámpora en el equipo de producción. No. Sí. Acá. No, es un 2. Es un 2. No, es un 2. Que es un 2. Ah, no, dije, claro. ¿Qué pasó? Muy poco, Martín. Bueno, ¿la pasaste lindo? Bien. Se pudo descansar, se vio a la gente. Yo dije 8-9 porque Florencia, siempre vamos a contar, nosotros subimos las columnas a Instagram, de paso vendemos un poco, y siempre nos manda el recorte, todo, hace toda la tramoya, bueno, la postpro. La postpro, Me gusta tramoya. Exacto. Florencia hace la tramoya. Hace toda la tramoya de la edición y demás. La tramoyeta. Y nos avanza un laburo, así que, pero bueno, esta vez decidimos hacerlo más rápido, dijimos, bueno, esperamos que vuelva Flor y después seguimos con el tema de Instagram. Ah, por eso estaba como medio flojo ese tema. Está un poco flojo, puede ser. Ausencias. Sí. Bueno, yo ayer estaba hablando con Martín, como todos los viernes, viendo a ver qué íbamos a trabajar de contenido, cómo lo íbamos a ordenar, de qué manera, y me olvidé al final del llamado decirle, ¿quién va con el tema libre? Claro. Que es la pregunta de todos los viernes cuando nos despedimos. Y decimos, bueno, esto más o menos es digno. Así se está. sirve. Sí. Bueno, ayer no le pregunté eso. Entonces, después, como no sé, a los 40 minutos, a la hora, yo estaba leyendo política alemana, porque vas a hablar de Alemania. Exacto. Hoy. Hubo ya debates entre los tres principales candidatos. Bueno, vamos a hablar en un rato con Andrés Catalini sobre las elecciones que se van a llevar adelante a fin de septiembre para el recambio de Angela Merkel, que después de 16 años deja, porque a ver, deja todo. Sí, deja. Deja la política, no como en el caso de Helmut Kohl, que bueno, estuvo 16 años también, pero no dejó. Bueno, como verán, estuve leyendo sobre política alemana mucho, porque es un país que aparte me interesa de sobremanera, la locomotora de Europa, como quien diría, para hacer un eslogan que usan todos. Pero cuando estaba leyendo uno de los artículos dije, che, ¿y si soy yo el del tema libre? Y Martín no me lo dijo. Y yo, al no habérselo preguntado, voy así totalmente descubierto de contenido y con desparpajo a la emisora, y ustedes me encuentro con que a la mañana me dicen, che, te tocaba a vos el tema libre. Y yo decirle, de arraje, no lo hice, hagamos algo. Bueno, me empezó a correr un frío por el cuerpo. Papá, ¿mensajes ahora no? Porque yo no le podía llamar a Martín, porque ya había correctado, no sé, hacía como una hora. Eran como las 2:30 de la mañana, 3. Ah, bueno. O sea, no es que a mí me pasó esto de no preguntarle y no sé qué al toque. Claro. No, me pasó, seguí haciendo cosas, me puse a leer y en un momento dije, che,
¿por qué no le pregunté esto? ¿Y seré yo? Y mirá si soy yo, y no lo preparé, no sé qué, bueno. Y estaba como medio batido ya esa hora para pensar un tema libre, entonces dije, bueno, le pido a los dioses que no sea yo. Bien, y ya perfecto. está. Hiciste Entonces, la gran voy sin estudiar. No, algo siempre había, pero dije, bueno, creo que si no... No, confié de última, ¿sabés qué es lo que me hizo descansar? Sí. Martín me lo hubiese dicho. Bien, perfecto. Si era yo, Martín me lo hubiese dicho. Y efectivamente, como no era yo, por eso Martín no me lo dijo. Exacto. Y a quien le toca el tema libre, todo este preámbulo es para decir que Florencia Santolini es la encargada en su vuelta de Santa Fe a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien trae el tema libre. ¿Qué se deparará? ¿Con qué nos sorprende? Coyuntura, como siempre, chiquis. Bueno. ¿Coyuntura sobre qué? En Santa Fe me pasó que, mucho auto con publi, mucho micrófono. Mucho megáfono. Sí, megáfono, disculpe, perdón. Campaña, Sí. Mucha campaña, mucha canción sin sentido, absurdo, vergüenza. ¿Mucho jingle? Sí, vergüenza ajena, todo. Igual acá también está sucediendo, Sí. pero bueno. Por eso anoche les mandé el Lole Senador, porque sí, me fui al pasado santafesino que me da mucha alegría. Mandó un spot publicitario de A la Lole gran- Senador Buenísimo. 2009, ¿no? 2009 2009. de Santa Fe. Sí. Sí. Entonces, bueno, a partir de eso, como me dan mucha vergüenza las campañas, me puse a pensar qué fue lo más raro o ridículo o absurdo o vergonzoso que hicimos para conseguir algo en el paso de nuestros días. El militante que está en momento de campaña, yo creo que tiene como una cuestión de la presión de estar más alegre que el resto todo el tiempo. Que el resto de la sociedad. Lo digo porque me hiciste acordar ahí en Medrano y Rivadavia, ahí en la esquina de casa. Sí. Es un festival. O sea, los últimos sábados. Mucha mesita, están mucha todos esquina. ahí. Están todos, Mate. hacen performance. Ah, sí, Wow. sí. Y hoy había 2 vestidos de los Beatles, que creo que eran de Leandro Santoro. Ay, me encanta. Sí, eso. sí, había 2 vestidos de los Beatles jodas. de Leandro Santoro. No sé si eran de Avanza Libertad o eran de Leandro Santoro, porque pasé con el taxi así doblé y no Yo me crucé pude lo mismo. detectar quiénes eran los que habían traído a los disfrazados de los Beatles. Porque ponían música de los Beatles al palo y entregaban mucho volantes. perfo. Claro. Sí. Qué bárbaro. Entonces me pregunto como eso, ¿no? Tal vez el militante como que tiene un día nefasto, pero dice, bueno, soy militante, estoy a 10 días de la campaña, tengo que ser feliz. Y sí, hay que salir a la sea cancha. como sea. Sea como sea. Y me parece que en Santa Fe viste como mucho de eso. Mucha cosa ahí. Y dije, mejor me cruzo de vereda, no sé. ¿Vos, Andrés, sos del que agarra el volante y le tirás una desde lo más profundo de tu ser? No. Me pasó esta semana. Estaba pensando en eso. ¿Qué actitud tomás? Porque, por ejemplo, te dan un volante Agradecer. de Santoro. Agradecer. Y no levantar la mano, digamos. Decir gracias, seguís caminando. Sí, levanto la mano, muchas gracias y sigo caminando. No los voy a votar nunca. No, Y te vas. No, pero con cualquiera, con cualquiera boleta. Trato de no agarrar nada en la calle, Sí. pero bueno, como costumbre nomás. Nada Bueno, más. estás soltero. Bueno, sí. Ese es un tema aparte que estaría bueno charlarlo. Es un dato de la realidad que bueno, Trato de no agarrar nada. que condice Trato de no agarrar con nada en la la calle. realidad cotidiana Andrés de Catalini. tu vida. Me manejo por redes. En el amor me manejo por redes. Levanto la mano. Trato de no Y agarrar digo nada en la muchas calle. gracias. Bueno, me enamoro mucho. Puede ser que me enamore en góndolas de supermercado. Porque Bueno, ahí no en la no calle. paro de agarrar. Bueno, mi comportamiento es totalmente distinto en el supermercado que en la calle, que en vía pública. Bien. Bueno, pero Exacto. entonces sos muy respetuoso. No, Nunca sí. dijiste ningún epíteto, nada, Sí, o pero ahí una chicanita, nada. No. Agarrás no el para volante y listo, o sea No. de quien sea. Trato de no entrar porque digo, también puede haber del otro lado, o sea, nunca sabes con qué te vas a encontrar. Digo, pensando también en el tema libre, ¿no? Con Lo una cara, vergonzoso una foto. que puede hacer el otro para convencerte a vos. Entonces, ante la vergüenza ajena, muchas gracias. Y si te dan el volante y te tira como una especie de charla, se hace- ¿la evadís o la escuchás? No, sí, no la escucho. ¿Ah, sí, te quedás? Sí, porque me parece interesante No, eso. esta persona es muy generosa. Incluso me ha pasado de pararme en un semáforo y ver qué hace esa persona que está repartiendo volantes. En Callao y Corrientes había una persona con mucho estilo entregando volantes de una pizzería de la zona. Sí. Con una onda, mientras que escuchaba música, te cantaba, te bailaba y entregaba volantes. Espectacular. Seguramente quien escuche esto y lo haya visto se va a acordar. Vos, Florencia, si viene así un militante exaltado y te tira como una conversación y primero agarrás el volante, no lo agarrás, estoy Depende. ocupada, esquivás. Porque viste que hay gente que se va directamente hacia el cordón de la vereda Sí.
abre el radio de giro No, para que no llegue la mano del militante con el volante. Depende de mi ritmo en la calle en ese momento. No me quedo ni loca, pero si hay, bueno, a veces agarro y a veces le digo gracias y sigo. A mí me Pero gusta ni siquiera... el que debate con el del partido de izquierda. Sí. Ese ciudadano de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos la ciudad que habito, para mí merece un reconocimiento de la reta. Porque se queda a debatir con alguien que casi siempre son como polos muy opuestos. Tal los cual. que se ponen a debatir con un militante de izquierda o de un partido de izquierda. Y igual así todo se entremezcla en esa discusión. Pasa normalmente con, no quiero estigmatizar, pero con la gente grande. Yo he visto mucha gente grande charlando con los puestos que están entregando boletas, en este caso, en esta fecha. Sí, no te dejes engañar. Pueden ser personas que tengan 40, 45 años de casado. Bueno, también. Y que salen a la calle en busca de algún tipo de diálogo. Agarrar algo. Que quieren charlar. Tenés 47 años de casado. Sí. Otra voz. ¿Sabés cómo salís a buscar volantes? Ay, sí. Salís por la calle Salen a agarrar a buscar cosa. volantes. Sí, pues te necesito dialogar con alguien. De algo. Aburridísima. Está Elsa arriba o está el Robert. No, quiero salir a dialogar, a expresarme. Quiero expresarme. Es verdad. Bueno, el tema libre, nos viene por la rama. Entonces tiene que ver con actitud de campaña y cómo era algo así. La gente, cómo se mueve. Lo cerramos. Sí. ¿Qué fue lo más vergonzoso, raro o absurdo que hiciste para conseguir lo que querías? Qué difícil, pero entonces es más abierta que la campaña. Por supuesto. A ver, repetilo, que quiero ver si puedo dar mi testimonio ya acá, au vivo. ¿Qué fue lo más vergonzoso, raro o absurdo que hiciste para conseguir lo que querías? Difícil, ¿eh? Bueno, cosas que tienen que ver con el amor. Sí. Cosas que tienen que ver con el amor. Yo cuando pensaba esto, o sea, siempre hago el ejercicio de pensar un poco en las respuestas y dije, seguramente se vaya por ese lado. Yo tengo la mía, Es que es lo más importante que de la vida. no tiene nada que ver con el amor, pero entiendo que se vaya siempre para aquel lado. Porque se borran los límites, me parece, en esas situaciones. Sí. El amor, salvo que seas africano, es lo más importante de la vida. Si sos africano, es la segunda dosis. Pero si no sos africano, en el ranking está el amor. Nosotros no somos africanos. Pero denunciamos esa barbaridad. Ahora, en la década de los 90, no sé si está de moda todavía, yo creo que no. Había unas muñecas, no sé si eran muñecas, porque ahora yo te voy a describir, Florencia. A ver. Yo igual muñeca, pero a ver. No, porque por ejemplo, te vendían unos, la gente se va a acordar de esto. En algunos shoppings se había puesto de moda vender muñecos que eran como globos de helio de tamaño humano. O sea, de la misma altura mía, no sé, 1,80 y pico. Sí. Con rellenos con helio, creo, con figuras, ponele de Disney. Entonces había una Minnie de tamaño humano, había un Pluto de tamaño humano, y eso estaba en un local de shoppings, mismo, ¿no? O sea, vendo empresas, viva la vida, todo es privado, y mientras tanto el hambre va, pero en el shopping, Miami. O sea, bueno, entonces te vendían esos muñecos grandes y yo estaba de novio, estaba enamorado de una mujer. Sí. Entonces, ¿qué hice? No. Un día la quise sorprender. Tenía 20 años. Comprendeme. Sí. Entonces, un día fui al local y agarré una Minnie tamaño humano. Pero, claro, pregunté su precio, muy amable, o sea, pues no eran baratitos esos obsequios. Pero era la fuerza del amor. Pero ¿y cómo lo llevabas así? ¿Lo abrazaste? Entonces... de la mano. No, porque vuela, o sea... Claro, es helio. Se eleva. Claro. Entonces, lo compro. Y bueno, me lo dan. Y tenía como un muñeco de 1,75 m al lado mío, que era la Minnie de helio. Y yo tenía que llevar eso a la casa de mi amada en ese momento. ¿En Bondi? Pero vos sabés, claro, yo no sé manejar. Entonces me subí al 117. Yo vivía en Liniers en esa época. Tenía que ir hasta Mataderos, creo. Sí, Mataderos era. Emilio Castro, por ahí. Y me subí con la Minnie de helio al Bondi. Esto es un montón. Obviamente que primero... O sea, el problema era que no se me pinchase. Porque, o sea, eso era todo un problema. Porque era transporte público, viste, rosa algo, el helio.
empieza a hacer un trabajo no deseado, ¡puf! Explota. Y chao. Aparte, Bueno. 1,70 m de helio explotaba el colectivo, o sea. Imagínate yo en la parada del 117, había un Rivadavia y peligroso. Carué, no sé, la versión de Linier con la Mini. Y la gente, bueno, No. mira, yo creo que la gente en esos momentos de alta ridiculez, como que no quiere, en líneas generales, ridiculizarte más. No, te como que te comprende. acompaña en el Te ridículo. acompaña, Te dice, sí. bueno, es un joven, está enamorado. No, No sé aparte qué. le regalás unas buenas risas también. Sí. Entonces, bueno, llega el bondi y el problema era que, bueno, que cuando suba no roce con algo y que pueda yo estar parado en el viaje con la Mini al lado y todo bien. Bueno, la mejor respuesta. la cuestión creo, es que cuando subo al bondi, cuando voy a sacar el boleto, se me empieza a reír el chofer del bondi. Ay, no. Y claro. Carcajada a pleno, Sí, sí. la cual motivó carcajadas de los primeros asientos del bondi de la gente. Tengo una pregunta. Y yo con la Mini tratando de ver cómo subía tamaño real esa Mini para llevarle ese globo de helio a mi amada porque la quería mucho y tenía que transitar 25 cuadras hasta llegar a su En el domicilio. colectivo, claro. Y sorprenderla. ¿Te cobró el pasaje de la Mini? Obvio. No, la Mini viajó gratis. La Mini viajó gratis, pero bueno, terminó sucediendo eso. Entonces, el tema libre, después si querés andamos, pero el tema libre de hoy entonces tiene que ver con... ¿Qué fue lo más vergonzoso, raro o absurdo que hiciste para conseguir lo que querías? Dejaste la vara muy alta. Sí, muy alta. Cosas muy que alta. pasaban en los 90, que había muñecos tamaño humano de helio, ¿no? Globos de helio. En este caso yo compré una Mini y después toqué la puerta, me atendió y apareció la Mini primero, no aparecí yo. ¿Cuál fue la Y le hablé, primera cara? y le hablé la mano y le dije, te quiero. O sea, le puse idioma español a la Mini. Entonces cuando abrió mi novia la puerta, la Mini apareció ahí toda y una yo sorpresa. desde atrás diciendo, te quiero. Bueno, vamos con las redes sociales y a dónde mandan los mensajes para este tema libre. Aquí en Paso Valores en AM 1420 con vos. Sí, se contactan con nosotros en @pasoavalores, en Facebook, en Instagram, en Twitter nos encuentran como @pasoavalores. Ok. Perfecto, empieza a mandar mensajes y bueno, yo ya conté mi historia que me hiciste acordar. Gracias por el tema libre, porque me había olvidado de eso, así que quedó en la nada. Buenísimo, Bueno, me volvió. encanta. Vamos a hablar con una persona que hace mucho tiempo que yo tengo ganas de hablar. El fin de semana pasado no tuvimos la oportunidad de dialogar con ella. Y ella es abogada, es presidenta además de la Asociación Civil que nuclea a las víctimas de terrorismo en la Argentina. Y es la precandidata que va en el puesto número 2 en la lista de Avanza Libertad en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y es la doctora Victoria Villarruel. ¿Qué tal, Victoria? Marcelo Aymar te saluda. ¿Cómo estás? Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bien. Corrijo una cosa, voy Sí. en la lista de La Libertad Avanza. Ah, bueno, entonces es La Libertad Avanza y no Avanza Libertad. Avanza Libertades en Provincia de Buenos Claro. Aires y es la lista de Expert, pero nosotros somos La Libertad Avanza y vamos con Javier Milei en Capital Federal. Perfecto. ¿Sabes qué? Fue un error mío porque hace 3 meses atrás lo entrevisté a Esper y claro, ahí yo dije Avanza Libertad y no me corrigió. Pero bueno, acá es La Libertad Avanza. La Libertad Avanza. Hay un cambio. Exacto. Bueno, ¿sabes que tenía muchas ganas de hablar con vos, Victoria, en este tiempo? Porque me parece que hay una idea que ahora después vamos a hablar de lo que les pasa en las recorridas. Creo que mañana cierran en el Parque Lezama Así es. con Javier Milei. Pero en los discursos de Vidal en los últimos días empezó a haber como una especie de paralelismo que tiene que ver con algo que venían diciendo ustedes, que es la baja de impuestos. No especifica qué impuestos, pero hay como una especie de ligazón con el discurso que lleva adelante tanto Javier Milei como vos, que es, bueno, si nosotros intentamos meter proyectos en la Cámara de Diputados, bueno, uno de esos proyectos importantes es atender a la baja de impuestos. Ahora, la pregunta sería la siguiente, más allá del análisis que vos me podés hacer de esta relación que está teniendo el discurso de Vidal con el discurso de ustedes, yo lo que pensaba es, si la idea es bajar impuestos, el Estado se desfinancia. Y en una sociedad que tiene 50% de pobres, ¿cómo haces para que ese Estado pueda llevar adelante ciertas calidades de vida superiores ante un pueblo que está realmente pasando por niveles de pobreza que nunca se vieron? Porque la baja de impuestos tiene que ver con que si el Estado recauda puede distribuir mucho más. Bueno, ahí está el tema y ahí está, digamos, el centro de la cuestión. Nosotros lo que estamos diciendo es que hay que bajar impuestos, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque tenemos un Estado que es elefantiásico. Es como si fuera un Estado fofo, lo cual no significa que sea eficiente. Entonces, en primer término,
el pagar muchos impuestos no significa que eso después le vuelva a la población en obras, que tengas un Estado eficiente, que tengas salud, justicia, educación, seguridad, defensa. No significa eso, y eso es lo que nosotros queremos que se reduzca, que es el gasto de la casta política. El gasto de la casta política, y esto lo ha dicho Javier, que obviamente es economista y de esto sabe mucho más que yo, se remonta a 5 puntos del PBI. Sí. Entonces, nosotros no estamos diciendo que obviamente en un momento de semejante crisis económica, donde todo el pueblo argentino lo está pasando realmente muy mal, donde tenés casi 7 de cada 10 chicos en situación de pobreza, nosotros no estamos diciendo que a la población hay que reducirle lo poco que el Estado le da. ¿Y por qué te digo lo poco que el Estado le da? Porque seamos francos, la calidad de la educación es flojísima. Con la cuarentena pudimos ver que la salud no estaba preparada para afrontar una pandemia como la que pasó Argentina. No tenemos seguridad. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, te comento, no hay mapa del delito desde el año 2018. Entonces, todas estas situaciones se están dando con una carga impositiva sobre los ciudadanos que realmente es de las mayores del planeta, pero eso no vuelve al ciudadano en absolutamente nada. Entonces lo que nosotros estamos diciendo desde La Libertad Avanza es que hay que reducir los impuestos, ¿pero por qué? Porque hay que reducir el costo de la casta política. Hay que reducir lo que se va directamente en cuestiones que tienen que ver con lo partidocrático, que tienen que ver con los espacios que el Estado cede en infinidad de situaciones para los partidos, con el financiamiento. Por ejemplo, y ahí te voy a dar un ejemplo como mujer, el Ministerio de las Mujeres a mí no me representa y sin embargo tiene un presupuesto más alto que el que tenemos en defensa. Argentina es la 8ª extensión territorial del mundo y está completamente indefensa. Por eso Chile se nos anima, por eso Chile pone en sus mapas tierra que es nuestra, porque nosotros no podemos defender lo nuestro, ni siquiera no iniciar una guerra, porque nadie está hablando de eso. Las Fuerzas Armadas no están solamente para ir a la guerra, están para disuadir al otro de no avanzar. Victoria, ni siquiera podemos disuadirlos. Entonces, lo que hay que reducir es el costo de la casta política. Pero en el caso de lo que fue... nuevo, tanto sí. Vidal como López Murphy, como casi todos los impuestos hoy, casi todos los espacios hoy están hablando de libertad o de bajar impuestos. Bueno, la libertad ya pasó hasta el discurso de la izquierda y la realidad es que ellos no hablaban de esto y ninguno de todos ellos, desde la izquierda hasta Cambiemos, en ningún momento han apuntado a medidas concretas cuando han estado todos en el poder o han tenido diputados. Tanto Javier Milei como yo no hemos sido diputados, no hemos tenido, o sea, yo por ejemplo no he tenido cargos públicos. Victoria, permíteme, pero en el caso de lo que fue el proyecto de ley que después se transformó en ley que llevó adelante Carlos Heller con Máximo Kirchner, que se conoció popularmente como el impuesto a las grandes fortunas. En ese caso tampoco estarían de acuerdo con que la parte social de un país que tiene mayor capacidad económica pueda tener incremento de sus impuestos o ustedes lo miden como de manera uniforme, o sea, se baja impuestos a todos, tanto seas rico como de clase media o clase trabajadora. Bueno, el problema es que vos tenés ahí un freno constitucional y acá yo te lo voy a encarar como abogada porque yo, de nuevo, no soy economista. Entonces, ese tipo de cuestiones que son tan específicas, sí me parece mejor que las hablen los que saben y no que hagamos el típico... Ahora los políticos, viste, que es chamullar. No, ahora salimos de ahí, pero quería preguntarte esto porque era central. No, simplemente te quiero decir que primero nosotros tenemos un impedimento constitucional para ese tipo de medidas diferenciadas, que es el derecho a la igualdad. ¿Eso significa que uno justifique o no justifique? No, significa simplemente que tenés un impedimento para hacer ese tipo de cuestiones que son inconstitucionales, en primer término. En segundo término, ese impuesto se consideraba solidario sobre las grandes fortunas. El tema es que la solidaridad no puede ser compulsiva, entonces hasta ahí una cuestión de tipo moral respecto de cómo denominan a eso. A mí simplemente me parece que estamos en un país en el cual el kirchnerismo, y Cristina particularmente, se ha llevado varios puntos del PBI sin que responda hasta el día de hoy ante la justicia, y me parece como hasta demagógico que el oficialismo, y sobre todo Máximo Kirchner, pretenda avanzar con impuestos sobre otros ciudadanos, sean o no sean
ricos, pudientes o como los quieras llamar, pasando por arriba de la Constitución y cuando ellos no responden por todo lo que tienen, que claramente no lo pueden justificar. En el caso de la pandemia y bueno, todo lo que sucedió durante el 2020 y gran parte del 2021 que estamos transitando, ¿considerás que el alto número de pérdida de víctimas humanas y bueno, lo que terminó pasando con el alto número también de infectados que hubo, me parece que si uno lo piensa desde individualismo y situación colectiva, ustedes, desde su fuerza política, piensan en elevar ideas individualistas por sobre lo colectivo. Ahora, en el caso de la pandemia, me parece que si se hubiese llevado adelante un entendimiento más colectivo y no tan individual, hubiese habido menos muertes, no hubiese habido tantas manifestaciones. ¿Cómo se ubican ante ese discurso entre lo individual y lo colectivo? Porque desde mi punto de vista, te soy franco, yo considero que de una pandemia se salía más colectivamente y no con arremetidas individuales. Mira, te soy franca, yo también a vos, no comprendo mucho hacia dónde apuntás porque las órdenes que dio el Estado fueron encerrarnos a todos y eso no es una decisión individual. Pero manifestarse siempre, sí, Victoria, manifestarse y salir a 9 de julio y cortarla y eso sí. Por el ejercicio de la libertad, el cual está garantizado por la Constitución Nacional. Yo siempre abogo por el respeto a la Constitución Nacional. Ahora, si a los ciudadanos o a los políticos no les gusta la Constitución Nacional, bueno, entonces estamos en un problema, porque esa es nuestra Carta Magna. Y yo como ciudadana exijo que se la respete, no que se la vulnere, porque una vez que se la vulneró, eso sirve de antecedente para que pase en otras situaciones. Y lo que ha sucedido es que el Estado argentino durante casi un año y medio, no solo no ha logrado frenar lo que es la pandemia en sí, por eso tenemos más de 100.000 muertos, sino también que ha destrozado la matriz productiva de este país. Entonces, no logró el efecto de disminuir las muertes, destrozó a lo que le puede dar de comer a los argentinos, que claramente no es el Estado, y no logró ninguno de los efectos. O sea, de hecho, no logró ni siquiera eficientemente darle la posibilidad a los ciudadanos de vacunarse. Entonces, me parece que no tiene que ver ni con lo colectivo ni con lo individual. Primero tiene que ver con el respeto a la ley. El Estado, por un decreto, no puede agarrar y restringirnos a todos la libertad. Eso se hace por ley del Congreso, no se hace por decreto. Entonces, en primer término, respetemos las reglas del país en el que vivimos. Esto es un club, las reglas son estas. Nos gustan o no, las tenemos que respetar. Si no, pasa lo que pasó. Se muere un montón de gente, entre ellos mi padre, que se muere porque no le dan la atención debida, porque en Argentina los protocolos contra el COVID fueron un desastre. Y un hombre completamente sano murió exclusivamente porque en Argentina los protocolos distan de ser eficientes, como pasa en otros países. Entonces, yo la verdad me siento más que autorizada para hablar de esto. Mi papá trabajó toda la cuarentena, era un hombre sano, trabajó toda la cuarentena porque tenía una actividad esencial, pagó impuestos toda la cuarentena y finalmente cuando le tocó atenderse, no le dieron los protocolos que deberían estar habilitados en todo un país, porque este es un país federal, y sin embargo en la provincia donde le tocó finalmente internarse y fallecer, no se aplicaban los protocolos que se aplicaban, ¿no? En Buenos Aires, o en Mendoza, o en otras provincias. Entonces, Victoria, se han creado fronteras internas dentro de dentro de nuestro país, con la excusa del COVID. En definitiva, han hecho todo mal. Y eso no tiene que ver ni con la decisión individual ni con la no decisión individual. Lo que yo he hecho ha sido siempre pedir el imperio de la Constitución Nacional. ¿No es como mucho todo mal? Y discúlpame, si vos podés resaltar algo bueno, explícame, porque yo lo único que hago es ver gente durmiendo en la calle, 1,5 millones de chicos que no han podido volver a las clases. Y el sistema sanitario se mejoró, Victoria. Los jubilados, el sistema sanitario no se mejoró nada. Primero, estamos en un país donde no le podés garantizar las vacunas a los ámbitos de riesgo, a las personas de riesgo. O sea, recién después de 1 año y medio hay personas que están teniendo las 2 vacunas después de que la segunda se les venza. O sea, definitivamente no me parece. Bueno, que Victoria, vivimos en un mundo en donde por lógicas individuales el continente africano, y con esto abrí el programa hoy, la administración completa de vacunas lo tiene el 2% de la población africana. Bueno, si nos vamos a comparar con África, definitivamente entonces asumamos que somos África. Son humanos igual que nosotros, Victoria.
Y por otro lado, y ahí está lo triste, yo como ciudadana prefiero exigirle al Estado, no convalidarlo en lo que hace mal. Entonces, en esa situación, y eso es lo que hace La Libertad Avanza, nosotros cuestionamos al Estado, no le estamos aplaudiendo las decisiones que toma, que causan muertos, gente que perdió el trabajo, gente que no puede renovar sus alquileres porque no tiene con qué pagarlos, padres que sus hijos ya no quieren volver a las clases, chicos que de 10 a 19 años tienen problemas y trastornos mentales por la cuarentena. Victoria UNICEF informó que el 72% de los adolescentes tienen trastornos mentales por la cuarentena. ¿A vos te parece eso exitoso? Y a mí no. Victoria, ¿vos sos creyente o como en mi caso sos agnóstica? Yo soy creyente. ¿Sos católica? Sí, soy católica. ¿Y qué tiene que ver o cuál es la explicación que le das a haber vivido una pandemia defendiendo cuestiones individuales cuando el catolicismo dice que tenés que respetar a tu prójimo, que es un hecho colectivo? Primero me parece que sacás tan de contexto lo que es la fe católica que sería como difícil respondértelo en una simple pregunta. Pero no es un mandamiento, ¿no es un mandamiento? No, momento. La salvación es individual, así que ojo con eso porque me parece que hay desconocimiento de lo que es la fe católica. Independientemente de eso, no sé qué tiene que ver la cuestión de mi religión con una cuestión de tipo político. O sea, si vamos a mezclar ámbitos, va a ser difícil que te pueda responder. No, es que yo creo que si hubiese transitado mucho mejor la pandemia, si se entendía colectivamente desde todos los partidos políticos, no sé qué significa en vez de ponerse dos flota el 9 de julio, cuando había gente que estaba infectándose. No sé qué significa hablar colectivamente cuando toda la población estuvo encerrada. Yo estuve atrapada 3 meses en la provincia de Santa Fe sin poder regresar a mi casa. Sí. Si a vos te parece bien que haya fronteras internas en un país federal, si a vos te parece bien que desaparezca gente durante la cuarentena y nadie lo investigue, si a vos te parece bien que para entrar un padre a su provincia a visitar a su hija de 5 años tenga que morir cruzando el río Bermejo, disculpame, pero tenemos parámetros muy diferenciados y claramente eso yo no te lo voy a justificar. O sea, la verdad que siempre voy a estar de la vereda en contra en la cual el ciudadano termina siendo un títere de un Estado que no se hace cargo de absolutamente nada. Mientras nosotros estábamos encerrados, el presidente hacía fiestas y la oposición también. Entonces, sí, y está no mal. puedo estar de acuerdo con y eso. Está Bueno, mal. pero entonces se lo tenés que reclamar a ellos. Yo como ciudadana pedí el imperio de la Constitución. A todos los partidos políticos se lo Yo pedí el reclamo. imperio de la Constitución, lo volvería a hacer, lo hice judicialmente y creo que es lo que corresponde, considerando que 1 año y medio después vemos que definitivamente la pandemia, como fue manejada por el Estado, fue un desastre. ¿Javier Milei sobreactúa o es así, Victoria? Javier Milei es una persona como todos, es un ciudadano que lógicamente ante la injusticia se enoja. Pero repetidamente está como muy exaltado. Habría que preguntarle a él qué te quiere definir de eso. Yo simplemente... Bueno, vos caminás con él, Victoria, por eso te lo pregunto. Conmigo es una persona encantadora, todas las fotos se nos ve sonriendo. ¿Con Larreta también No hay es encantador? No sé, desconozco la relación que tienen entre ellos. Yo no tengo ninguna relación y yo tampoco sería encantadora con Larreta. De hecho, lo he cuestionado infinidad de veces. Y está escrito en mi Twitter, así que... ¿Y cómo creen? En tal caso podés diferir en los modos, pero aún así entiendo al ciudadano que se indigna ante situaciones que realmente son indignantes, que se viole la Constitución Nacional, que es lo que nos ampara a todos los ciudadanos, definitivamente es gravísimo. Así que, pero bueno, en fin, creo que son situaciones que en eso tenemos un enfoque distinto, principalmente porque yo no veo ningún enfoque ni colectivista ni individual. Yo veo lo que tienen que hacer los ciudadanos, que es reclamar el respeto de la Constitución y la vigencia de sus derechos humanos, los cuales fueron violados masivamente durante la cuarentena en este país. Así que Mañana en el Parque Lezama, Victoria, ¿cuáles van a ser los ejes con los cuales van a tratar de terminar de bajar el discurso ante las personas, que me imagino que van a ser muchas, que van a estar presentes en el Parque Lezama, escuchando sus propuestas? Mañana a las 18 horas los invitamos en Parque Lezama a que conozcan quiénes somos los que encabezamos la lista, nuestras propuestas que ya de hecho están públicamente expresadas en infinidad de lugares, pero principalmente invitarlos a que se sumen, a que no tengan miedo de votar un mensaje distinto al del oficialismo y al de la oposición, que haya más opciones en la democracia para elegir, fortalece a la democracia, así que definitivamente invitar a todos a que concurran al Parque Lezama a las 18 horas.
Y Victoria, por último, ¿por qué crees que nos cuesta tanto como sociedad, por ejemplo, lo que pasó recién en esta entrevista? Que yo te pregunto algunas cosas que vos no estás de acuerdo y como que empieza a haber alguna situación de incomodidad. ¿Por qué crees que nos pasa esto como sociedad? No, yo no veo incomodidad. Yo lo que veo es un cuestionamiento más que nada a aquellos que están dispuestos a que la Constitución sea la Carta Magna para todos. Y yo como abogada defiendo el derecho y defiendo la aplicación de la ley. Si te hablara distinto de eso, estaría violando mi juramento como tal. Y yo juré defender la ley siempre. Así que en ese sentido no hay incomodidad alguna. Simplemente hay una... Más que nada es el no entender que los ciudadanos tienen que defender las leyes, tienen que defender su aplicación, porque ese es el freno al Estado. Si no, nos pasa el Estado por arriba. Y para eso están las leyes, para proteger a los ciudadanos. Entonces nosotros como ciudadanos tenemos que exigirles a nuestros mandantes, funcionarios públicos que elegimos por el voto o que fueron designados por el gobierno que haya sido elegido por el voto popular, tenemos que exigirles que cumplan con lo que dijeron en campaña, tenemos que exigirles que respeten nuestros derechos humanos, sobre todo en un país donde se habla tanto de derechos humanos, se violaron muchos derechos humanos. Que no haya en este momento ningún tipo de pena concreta por la desaparición de Luis Espinosa, de Facundo Astudillo, de las personas que han fallecido en circunstancias sumamente escandalosas y dudosas en las cuales el Estado tuvo que ver durante la cuarentena, o que se hayan creado fronteras internas entre provincias, todo eso amerita que hubiera juicio y condena a los funcionarios públicos o agentes del Estado que lo hayan hecho, y sin embargo no la hay. Entonces, a mí me parece simplemente fundamental que entendamos que el rol de los ciudadanos no es convalidar que nos pasen por arriba, es estar atentos, es implicarnos, participar y estar siempre pendientes de que se respeten nuestros derechos. ¿La gente les pide cuando hacen las recorridas que hablen con más amor o que sean personas que van a por todas y bueno, los vamos a liquidar, la casta y todo lo que yo escucho? La gente pide coraje. La gente pide coraje. Está harta de los políticos que les hablan por TikTok, harta de los políticos que les hablan de sexo mientras la gente se muere de hambre. La gente quiere coraje en la clase política y no quiere gente que convalide los delitos, la corrupción, la impunidad. Y desde ese punto de vista, tanto Javier Milei como yo estamos de acuerdo en ese discurso, porque somos ciudadanos. Victoria, que, Marcelo, me quedaría hablando un montón, pero gracias no, por estos minutos. Estoy en el medio de la calle. Sí, te mando un abrazo y me di cuenta hace 2 o 3 preguntas y gracias por este tiempo. No, por favor, chau, hasta luego. Chau. Quien estaba hablando me quedaría hablando un montón. Quien estaba hablando con nosotros era Victoria Villarroel, que bueno, como verán, por eso tenía ganas de hablar con ella desde hace un tiempo. Y ella es abogada y además es presidenta de la asociación civil que nuclea a las víctimas del terrorismo en la Argentina. Bueno, esto tiene que ver con las dictaduras que hemos sufrido. Bueno, la dictadura de los 70 más recientemente, la última. Y es la precandidata que va segunda en la lista. Primera mujer, porque después arriba de ella está Javier Milei, quien va en la cabeza de la lista de La Libertad Avanza. Lo dijimos bien. Así que en Pasó Valores, en AM 1420 con vos, la doctora Victoria Villarroel, precandidata a diputada por Cava en el partido La Libertad Avanza. Sábado en la radio. Pasó a Valores. Vamos a laburar. En la República Argentina, los movimientos sociales vinculados al gobierno nacional de Alberto Fernández se transformaron en un poderoso motor con fuerza propia para consensuar políticas de Estado en beneficio del sector que representan. Pero ojito, también exigen, demandan y negocian. En menos de 2 años, las organizaciones sociales lograron obtener mayores beneficios que en los 4 donde se enfrentaron, a fuerza de piquetes, a la administración de Mauricio Macri.
Sin dudas que la administración del Frente de Todos los incorporó a su gestión desde el primer día de mandato. Una frase que se escucha bastante en los barrios es: Alberto Fernández no tiene poder territorial, las organizaciones sociales sí. Y frente a una elección de medio término en la que el jefe de Estado necesita afirmarse en el poder, los movimientos populares vinculados a la Casa Rosada saldrán a apoyar con toda su estructura territorial la campaña del oficialismo, ya que así lo decidió con un comunicado las principales organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, con sus siglas UTEP. Si bien nunca estuvo en duda el apoyo y el alineamiento de las organizaciones sociales con el presidente Alberto Fernández, había quienes especulaban con mostrar cierta distancia en la campaña, ya que solo Daniel Menéndez, coordinador nacional de Barrios de Pie, ingresó en el puesto 16 de la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. El resto de las organizaciones sociales que integran la UTEP y exigían precandidaturas quedaron afuera de la ecuación. Incluso tampoco tuvieron mejores resultados en las listas de concejales en los principales distritos del conurbano bonaerense, donde no pudieron meter ningún candidato. A continuación, escuchamos parte de las declaraciones que realizó Daniel Menéndez en nuestro programa la semana pasada, donde nos detalla el camino que van a seguir los movimientos populares en las próximas elecciones. Sí, estamos por empezar una asamblea de los movimientos populares para fortalecer la participación, la convocatoria, el protagonismo de los sectores que fueron más agredidos durante el gobierno de Mauricio Macri, quienes más han sufrido durante el neoliberalismo, quienes han puesto el cuerpo durante la pandemia para que tengan la agenda, la representación y el convencimiento de que desde el Frente de Todos, en épocas donde se empieza a discutir la Argentina del futuro, la Argentina que le empieza a dar una vuelta de página a la pandemia y que nos encuentra con un país con enormes dificultades, con un tejido productivo muy dañado, pero que lentamente empieza a dar señales de reactivación y que estamos convencidos que el sector de la producción, del trabajo, es quien puede dar una respuesta a las dificultades que hoy vive nuestro pueblo. La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, hizo valer su peso dentro de la coalición del Frente de Todos y consiguió una mayor cantidad de nombres propios, lo cual afectó las chances de las organizaciones sociales. Cabe recordar que el veto de Cristina Fernández a dirigentes de las organizaciones populares tiene su explicación en el pasado reciente. La exmandataria terminó de distanciarse de estos en el año 2017, cuando en aquel momento electoral el movimiento Evita apoyó la candidatura a senador nacional de Florencio Randazzo y dicha postulación dividió el voto peronista, el cual le abrió paso a la derrota electoral de la actual vicepresidenta ante Esteban Bullrich. De igual modo, Cristina siempre recibió el apoyo de Juan Grabois, el líder del movimiento de trabajadores excluidos y también integrante de la UTEP. De igual modo también, ninguna persona de confianza de Grabois entró en las listas. Entonces, ante tanta negativa en las listas, la pregunta que surge es: ¿por qué las organizaciones sociales van a militar y a apoyar las candidaturas del Frente de Todos? Y la respuesta se basa en uno de los mayores logros conquistados por los movimientos sociales en este último año, el cual fue la implementación del Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, con sus siglas RENATEP. Hasta el pasado 1 de agosto ya había preinscriptas 3 millones de personas. El principal programa al que se accede al inscribirse al RENATEP es el Plan Potenciar Trabajo, el cual está destinado a brindar inclusión laboral sobre todo a los trabajadores de la economía popular y favorecer el acceso al crédito no bancario. Solo a través de este programa, entre enero del año pasado y enero de este año, el 2021, el gobierno de Alberto Fernández destinó cerca de 85.000 millones de pesos. Según los últimos datos, entre el primer mes de 2020 y enero de este año, el gobierno del Frente de Todos dispuso de 130.000 millones de pesos para el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, de los cuales 110.000 millones de pesos se vehiculizaron a través de la tarjeta alimentar. A pesar de las diferencias o las negativas en las listas, todos estos datos refuerzan la idea de las organizaciones sociales de seguir alineados a la administración Fernández. A continuación,
Escuchamos parte de la editorial de Carlos Pagni en La Nación Más, donde explica el entramado político de los movimientos sociales. Tenemos el movimiento Evita, que forma parte de un gran club de organizaciones sociales ligadas al gobierno, Barrios de Pie, La Corriente Clasista y Combativa, todas las organizaciones que rodean a Grabois, en general de cartoneros, que quieren constituir un sindicato, la UTEP, Unión de Trabajadores de la Economía Popular. ¿A quién le piden eso? Centralmente a Emilio Pérsico, el subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social, que es el líder de la UTEP. Es decir, es Pérsico que negocia consigo mismo, con un poder importantísimo que se lo da la asignación de los planes sociales, que ya dijo Larroque, la debe hacer el Estado, no los movimientos sociales, pues la hacen los movimientos sociales, que solo prosperan si presionan, si protestan, aunque sean oficialistas. Y de ese modo consiguen ir armando un ejército de beneficiarios de los planes sociales. Eso viene en un rato. Sí, sí. Eso viene... ¿No? ¿Ya no viene más? Bueno, en un rato, sí, obvio. Martín me dice, no, que Sí, la sí, situación sí. no es el programa que sigue. De Sebastián Domenech, claro, exactamente. Que viene después de las 14. Ujú. Está ansioso, Charlie. Estamos haciendo Pasavalores, nosotros hasta las 13 en AM 1420 con vos. Vamos a hablar de algo que hace un rato queríamos hablar con Andrés. Yo lo vendí un poco mientras contaba mis andanzas con la Mimi de Helio, de tamaño humano, tamaño real, y era Alemania. Bueno, a comienzo de semana hubo un debate en Alemania entre las tres fuerzas políticas que tienen la mayor cantidad de votos para ese acto eleccionario, que creo que se va a llevar adelante, corregime por la fecha porque capaz le pifio, el 26 de septiembre. Correcto. Muy bien. Bueno, el 26 de septiembre va a haber elecciones en Alemania y a partir de ahí se van a tejer un montón de alianzas porque estos tres partidos, tanto los verdes como la CDU, que es el partido de Angela Merkel, que yo cuando estaba hablando recién al comienzo del programa decía que se va y se retira de todo y se baja de la política, y Sí. hacía el paralelismo con Helmut Kohl. Bueno, Helmut Kohl fue el canciller alemán durante gran parte de los 90 y bueno, fue también partícipe de una Alemania que tenía que cumplir la misión de reunificarla entre Alemania Oriental y Alemania Occidental, Ujú. Alemania Federal. Y Helmut Kohl fue ese presidente que también de la CDU estuvo durante 16 años al frente de la administración del país. Pero ¿qué pasó? Él no es que dijo después de los 16 años me voy, me retiro y ya está. No, él insistió en volver a presentarse y bueno, perdió. Y me parece que Merkel, que no le está pasando muy bien, lo pensó dos veces. Y aparte me parece que también el agotamiento de Merkel en este último tiempo, digamos desde la crisis con los refugiados sirios que ella albergó en el 2015, a partir de ahí le empezaron a pasar un montón de cosas muy fuertes en su administración, que bueno, terminan en este año con la cuestión de las inundaciones y además todo el problema de llevar adelante una pandemia. Bueno, lo que le pasó un poco a los primeros mandatarios a nivel global. En ese debate estaba también además el que parece que va muy bien en las encuestas, que es el Partido Socialdemócrata, que hoy en día es parte de la alianza de gobierno con el CDU. Ujú. Hoy los que gobiernan Alemania con Merkel de manera minoritaria es el Partido Socialista, que tuvo a su último presidente Gerhard Schröder, que labura con el tema del Nord Stream 2. Exacto, el y el Nord gasoducto. Stream 1, con el Ujú. gasoducto de Rusia-Alemania. Exacto. Bueno, él es ejecutivo de Gazprom o tiene algo que ver con asesorías para ese trabajo que se llevó adelante. Lo vi en un documental Ajá, sí, que sí, hablaba sí. Schröder. También. Lo invitaban a hablar, entrevistaban. Sí, y decía que bueno, dale para adelante con el Nord Stream. Y dice, bueno, pero miren que Polonia no se va a poner muy contenta. Europa con el tema del gas, lo va a tener toda Alemania. No hay ningún tipo de problema, decía Schröder. Sí, sí, sí. Bueno, ese fue el último líder que lideró la Cancillería alemana y era perteneciente a la socialdemocracia, que parece que va en punta en la encuestas. cantidad de votos Ujú. y eso, con su líder que se llama
Scholz. Olaf Scholz. Olaf Scholz. Bueno, vamos a escuchar un breve corte de audio de lo que pasa en Alemania y después seguimos metiéndonos un poquito más sobre este derrotero que va a terminar culminando el 26 de septiembre en la República Federal. Faltan Alemana. 2 debates todavía, ¿eh? Sí, hay 2 más, pues son 3, ¿no? 12, a ronda de 3. 12 y 19 de este mes hay debate. A ronda de 3 con 3, porque quieren dejar afuera a la AfD. Vamos a hablar un poquito de la AfD, ¿no? La extrema derecha alemana, que reivindica el nazismo. Bueno, hay gente idiota todavía en el planeta. Vamos a escuchar ese corte de audio. Faltan 4 semanas para unas elecciones que despiertan interés como pocas en Alemania. Con un voto fracturado que apunta a la necesidad de un tripartito para formar gobierno, los 3 candidatos principales arañan hasta el último voto. El primero de 3 debates televisados es el escenario perfecto para pasar a la ofensiva. Los últimos años de coalición entre conservadores y socialdemócratas no han hecho ningún bien. Necesitamos un verdadero cambio. Los 16 años de Merkel fueron buenos, pero ahora se abre un nuevo capítulo y hace falta modernizarse. Tengo un buen plan para el futuro, para lo que se necesita ahora. Y estoy capacitado gracias a todos los cargos que he desempeñado. ¿Querés conocer el eslogan con el que va la CDU, que es el partido de Merkel, que ahora su líder para estas elecciones es Armin Laschet? ¿Querés conocerlo? Sí. Es como un poco difícil en el entendimiento cuando querés profundizarlo. Claro. Porque el afiche dice, por la estabilidad y la renovación. Es como tanto esquizofrénico. Claro, es como raro. Porque si vamos por la estabilidad, o sea, la estabilidad está lejos de la renovación. Claro, no renovamos nada. O sea, si yo me renuevo, me parezco Cortázar, si yo me renuevo mientras intento ser estable, probablemente no logre renovarme del todo porque voy a tener que trastocar niveles de estabilidad. Exacto. Bueno, pero en ese discurso político, hoy caminás por la calle de Berlín o cualquier ciudad importante, Hannover, no sé, Hamburgo, Vi los carteles. Múnich, lo que quieras, bueno, le pones por la estabilidad y la renovación y la fotito de Armin Laschet. Claro. Contame un poquito de los 3 primero, empezar por el perfil de los 3, la caída que tuvo Baerbock, que es la líder de los verdes, con un par de macanazos que se metió en los últimos días en la campaña. Bueno, expláyate, Andrés. Vos sabés que hay 3 candidatos que, como decía, se van a enfrentar, ya se enfrentaron esta semana pasada, el 12 y el 19 de noviembre van a estar de vuelta debatiendo en torno a llegar a la Cancillería de Alemania. Por un lado está Olaf Scholz, el actual ministro de Finanzas y líder del SPD, el Partido Socialdemócrata, que está encabezando las encuestas por estos días, y lo acompaña quien está dentro de la coalición de gobierno actualmente al frente de Alemania, que es el líder de la CDU, Armin Laschet, que se lleva el segundo puesto dentro de su visión conservadora. Forman como los 2 primeros escalones de estos 3 puestos. Después vienen los verdes, después vienen los liberales ecologistas, encabezado por Annalena Baerbock. Antes de meterte con Baerbock, sí. Lo interesante me parece la renovación que está llevando políticamente adelante la socialdemocracia. Y hay una textual de Scholz que dice: quiero una sociedad en la que el respeto mutuo tenga un nuevo significado. Bueno, habla de sencillez, habla de cordura, habla de pragmatismo, obviamente, pragmatismo alemán. Sí. Pero viene de una CDU que tambalea, ¿no? Por tantas cosas que le pasaron a este derrotero en el último tiempo a Merkel. El 70%, en algunas encuestas que leí entre semanas, el 70% de los simpatizantes de Merkel, de la CDU, de ese partido conservador alemán, cambiaría a Laschet y se iría más para el lado de este nuevo candidato en estas próximas elecciones, en torno a la nueva candidatura. Sí. Recordemos que en Alemania, en esta primera parte, no se elige directamente, no se elige de forma directa a un primer mandatario, sino que lo que se elige es un parlamento, el Bundestag. Una vez que se conforma el Bundestag, se arma lo que es la coalición de gobierno. Hasta el momento siempre se ha gobernado en Alemania por una coalición de gobierno, y esa coalición es la que
termina finalmente dando la figura de un primer mandatario, de un canciller, claro, ¿no? es un sistema parlamentario. Exacto. Como pasa en España y bueno, se rige por coaliciones y eso. Estabas con el tema de los verdes, sí. Y yo te corté. ¿Qué le pasa entonces a Baerbock? Vos leía algunas encuestas de figuras políticas, ¿no? Scholz se llevaría como ganador. Estaría como primero dentro de lo que es figura política, sí, con más de un 36% de aceptación en cuanto a persona, no estamos hablando de partido. Sí. Baerbock con los verdes quedaría en segundo lugar con un 30%. Baerbock, que es mujer. Que es mujer, exactamente. ¿Cuál es el nombre de ella que se me fue ahora? Annalena. Annalena Baerbock, que viene cayendo. Y que la realidad la viene ayudando también. Porque si vos ves las inundaciones que pasaron un poco más de hace un mes atrás... Sí, en el este. Bueno, la implementación, obviamente, del Partido Verde tuvo que ver con una raigambre muy profunda en todo el tema de cambio climático, las barbaridades que están sucediendo a nivel global con modelos extractivistas, con un capitalismo que va a fondo, con un neoliberalismo que va más a fondo todavía. Bueno, entonces, tiene ejemplos ganas, a la vista, claro, dice Baerbock. Sí. Pero creo que también en algún punto... Ella lleva un discurso político, es a mi entender, alejado miles de kilómetros, ¿no? Pero leyendo mucho política alemana en el último tiempo, me parece que se le pasa de rosca un poco. Y la sociedad alemana no le gusta tanto la indignación, ¿no? Y esto tiene que ver también con la denuncia permanente, sino más claro, bien el entendimiento, y ahí es donde me parece que cuela el discurso más sosegado de la socialdemocracia, ¿no? Que es un partido que tiene aparte mucho más años, que manejó el poder, no es tan efusivo ante un electorado, ante denuncias de che, esto no va más, es una barbaridad. O sea, me parece que está un toque dominada por Vidal. Zuleika, ¿sabes? Cuando hablamos de Vidal, sí, hablamos de Zuleika, porque está atrapada por una mentira. Porque ¿qué pasa con Vidal? Que yo la noto, y tal vez la audiencia le pasa lo mismo. Está enojada Vidal. Se enoja rápido. Que fue Vidal. Un poco lo que pasó particularmente en este debate. Y Baerbock me parece que toma el tema ambiental también con un enojo que gran parte del electorado alemán, que es una cultura que ha pasado por sufrimientos, sí, bueno, saquemos 2 o 3 tomos, pero tiene que haber más calma, creo que ahí, ¿no? Porque sí, el calentamiento climático no se va a solucionar con indignarse y decir esto es una barbaridad, no sé, o sea, no tiene que haber como más propuesta y menos denuncia. La líder de los Verdes había acusado en este último debate, acusó incluso a la CDU por uno de los problemas que está enfrentando Alemania por estos tiempos, que tiene que ver con la pobreza infantil. Hay un dato que dice que 1 de cada 5 niños en Alemania está dentro de su umbral de pobreza, y eso preocupa. Fue una candidata que apostó no solamente por los problemas ecológicos. Recordemos que había presentado un plan bastante ambicioso, sí, crear incluso hasta un Ministerio de Protección Ambiental. Dijo que quería poner 15.000 millones de euros en inversiones respecto a cuestiones climáticas en el país. Sí, iba a ser como ese superministerio, claro, que iba a regular los presupuestos de los demás ministerios, y como que la política iba a pasar en líneas generales por ese ministerio para arreglar el tema presupuestos, ¿no? Exacto, y eso rompe un poco con el conservadurismo que tiene Alemania de tantos años con Merkel, ¿no? Por eso digamos como que la población se inclina por la socialdemocracia. Es como que quiero cambiar, pero no quiero cambiar tan rápido, tal vez. Y los Verdes, que aparte es un partido que viene creciendo en los últimos años, pero que nunca estuvo al frente de la administración de Alemania, tal vez el alemán, mayoritariamente ese electorado dice, che, vamos hacia un viraje, vamos hacia un cambio, pero no tan rápido, a ver si nos la ponemos de sombrero. Y ahí me parece que es donde cuela el discurso, sí, más sosegado de la socialdemocracia. Fue una de las líderes que más datos tiró en cuanto a cifras de lo que quisiera implementar. Por ejemplo, volviendo a lo de la pobreza infantil, los Verdes propusieron un plan de 10.000 millones de euros en protección infantil. Y esto también, teniendo en cuenta que todavía no hay una posible conformación de gobierno, de coalición, eso también, digamos, crea un poco de inestabilidad en el próximo gobierno alemán. O sea, todavía se tiene que elegir el Parlamento, y después se arma la coalición de gobierno. ¿Y este muchacho Laschet, que viene a renovarse con estabilidad, qué propone?
Bueno, había ganado el Congreso Virtual en el del partido Sí. en el año 2021, a comienzos, enero del año 2021. Es más de centro derecha. Sí, él se presenta como un estadista, incluso. Sí, porque es gobernador de Renania, ¿no? Exactamente, estaba al frente de Renania. Que es una de las provincias más importantes de Alemania. Y justamente habla de unión, se pensaba en una posible coalición, incluso con los verdes, Sí. que bueno, digamos, en cuanto a cifras, hoy no le estaría conviniendo al partido de Laschet. Merkel. Claro, el partido de Merkel es uno de los candidatos más fuertes, está dentro de estos tres, pero digamos, leía entre semana que se hablaba de una coalición jamaica por los colores, ¿no? Sí, los verdes. Claro, los conservadores, que son los negros, los Sí. verdes, justamente, y los liberales amarillos. Claro. Eso para poder conformar un gobierno de ahora en adelante. Difícil, los liberales poquito. Es difícil. No llegan a 10 puntos. Después se hablaba de Y todos contra la AfD, que es la extrema derecha. Sí, que hoy está en cuarto lugar con un 11% de intención de voto en Alemania. Sí. Pero que ninguno de los partidos grandes la invitaría a conformar gobierno, Es- menos la CDU de Merkel, ¿no? Totalmente. Porque- Por eso te decía que también se hablaba de la coalición semáforo según lo que suceda en estas próximas elecciones con los verdes, los liberales amarillos y la socialdemocracia roja, ¿no? Formando Sí. los colores del semáforo. Sí. Decime los últimos datos importantes y relevantes, porque probablemente de acá a un par de semanas volvamos a hablar sobre las elecciones en Alemania, pero unas últimas pinceladas. Bueno, el partido de Scholz, el SPD, viene en cuanto a relación elecciones pasadas de su peor resultado electoral en el año 2017, cuando habían postulado a Schulz, no Scholz. Por eso había ahí incluso hasta como una confusión con el apellido. Sí, Hoy, cambiaron de pie, sí. bueno, hoy lidera las encuestas Dale. y escuchá este dato, el 40% de los electores elegiría a Scholz directamente como canciller si podría votar directamente. El 40%. El 40%. Y el 34% de los votantes de la CDU de Merkel Sí. votaría directamente por Scholz, por el SPD, como figura. Claro. Le falta carisma al sucesor de Merkel, ¿eh? Sí, a lo que- Laschet. Se presentará como un estadista, todo lo que quieras, pero reíte un toque, flaco. Totalmente. Incluso estuvo muy serio en el último Sí, debate. no. Bueno, está en las redes. ¿Alguno quiere verlo al debate? Sin duda le da lugar a ese crecimiento de estos últimos 2 meses de Scholz, que creció 10 puntos tras ser designado en el mes de mayo. Y que me parece que la clave es esa, ¿no? Y va por ahí. El ir más aplacado a lo que propone ir más violentamente los verdes, ¿no? Ujú. Que uno puede estar de acuerdo, ¿no? Porque Sí. en esa indignación, porque evidentemente este planeta va para atrás. Pero cuando vos tenés que convencer electorados de países que fueron gobernados por ideas de centro derecha y conservadores, a veces acelerar le puede generar temor y miedo al electorado y jugarte en contra, ¿no? Y me parece Exacto. que ese jueguito la socialdemocracia lo está entendiendo muy bien, y aparte con un líder tan carismático como Olaf Scholz. Alemania, para ustedes. Habría Alemania. que llamar a Flor. A Sí. Florencia Santolini, para recordarle a la audiencia el tema libre y esas cosas. Me parece que Martín, no sé si está Lo tenemos. nadando o me está diciendo que Florencia se está acercando al estudio para decirnos, mira, está Florencia con nosotros nuevamente. ¿Y Yo cuál noté- era el tema libre? Que lo diga Flor, Sí, Flor sí, porque sí. que lo craneó, que Ya lo está en las pensó. redes aparte, en @pasoavalores. Mira. ¿Perdón? Florencia se acomoda en estos momentos. Deja de ser productora, pase a hacer aire. Lo repito. Sí. ¿Qué fue lo más vergonzoso, raro o absurdo que hiciste para conseguir lo que querías? Bueno, yo conté la historia y ustedes hicieron bastante los sotas, no contaron nada, porque se quedaron todos tirando piedras a la A la muñeca Mini. de Helio, claro. Sí. Pero vos, Flor, ¿qué? Vos, Andrés, ¿qué tenés para contarnos? Es que me parece que sentó un precedente porque nos fuimos todos muy por el amor, ¿no? ¿O no? ¿Vos te querés ir para el No, amor? leí un par de mensajes por acá y me pareció como que íbamos todos. ¿Vos querés incluso la venir a mi gente. club del amor? ¿La gente fue al club del amor? Sí. ¿Bancó lo Porque mío? ¿Quién? ¿Bancó? Me parece que sí, ahora vamos a Vamos, no leí todo vamos, todavía. audiencia todavía. Yo también me voy por ese lado, Sí. ya que me preguntan. Teniendo en cuenta lo más vergonzoso, porque digo, ¿quién alguna vez no actuó como Cupido? Bueno, yo sabía que esto
No, pero... O sea, te pusiste un pañal, dice Martín. Con flecha, Estaba arco. pensando, lo Levate más flecha, ¿qué vergonzoso, onda? alguna vez alguno encaró para ir a ayudar a un amigo, a Eras una un amiga. mapuche. El chaperón, ¿no? Mapuche. Yo soy un señor del siglo pasado. Ponele, sí, pero me acuerdo una previa. Tuviste en las tomas. No. Dice que No, hubo un par de cupidos en la toma del lago Macardi. Se No, los no, detectó al grito de soy mapuche. Y, No. pero Hubo interventores. Estaban camuflajeados de cupido. Sí. Me acuerdo de una previa en la que, ayudando a un amigo, bueno, tuve que ir al rescate para Eras vos, tratar no de... sea ladri. No. sea ladri, blanqueá. No, me acuerdo. Bueno, Pasá papelón como pasé yo. por algo no agarró nada en que la blanqueé y calle. que compré la mini, no sé qué. Puse el pecho. No, puse pero el pecho a las balas. es una postura Ayudando interesante a un la del amigo. Cupido. lo que pasa que la del Cupido también se puede malinterpretar por parte de la otra persona. Sí. Ajá, Entonces ahí es donde sí. vos tenés que, che, está todo bien, digo, quiero tu nombre, quiero tu contacto, o quiero, no sé, o che, Claro. cómo te encuentro en Instagram. ¿Era la baña? No, tampoco, no. Pero Porque se viste que había un blanquea. momento que iba gente a visitarlo a la Sí. baña y bueno. Claro, como- por eso Se te digo, blanquea, che, mirá que es para arranqué- tal. Es que arranqué no blanqueando la situación, por eso me acuerdo de ese momento. Bueno, contame más detalles. La audiencia está ávida. ¿Eso hiciste? ¿Fuiste y le pediste toque de un tiempo. dato? Le pedí un dato, la idea era conseguir el Instagram Sí. de una chica para un amigo, para un compañero. Sí. Y bueno, y en ese momento yo dije, sí, yo voy, ¿viste? Contexto fiesta, contexto Sí. previa. Sí, contexto Cupido. Claro, y cuando Sí. voy, me encuentro con Una pared. una pared. Claro. Y ahí la idea era tratar de remontar esto de, che, mira que no es para mí, es para... Claro, para Eh, tal persona. que Yo- no se anima. Yo soy el correveidil. Claro, bueno, en este caso me tocó a Sí. mí. Y Yasky. y ya te digo, hubo que remar la dulce de leche, por eso digo, me generó vergüenza ajena. Que es Chasqui. Claro. Le voy a decir Chasqui porque. Sí, no, porque dice, no, No, pará. digo, Pero entonces te Mira. volviste con un rebote enorme sin no, el no, dato. no, ¿o me qué? volví con el dato Ah. y eso fue como el cierre victorioso, pero a mí me generó como vergüenza ajena de decir, Claro. Claro. che, mirá en la que me metiste, Claro. Era tendrías tu que haber ido amigo, vos, tenías- encará vos. Bueno, a veces el amor es difícil Bueno, de encontrarle valentía. después igual no terminó nada, pero bueno. Ah. ¿Vos, Flor, qué? Bueno, yo pensé un poco en mi preadolescencia, Sí. que era bastante descarada. 11 años. No, tenía 13. Sí. O sea, yo pasé de ser un pollito Sí. a pensar que me comía el mundo. Después, por Claro. suerte, la vida me acomodó. ¿Y eso te generó vergüenza en algún momento? No, pero hacíamos los viernes, salíamos de la escuela, ya iba a la secundaria, Sí. para juntarnos en el centro, compartir ahí una Coca-Cola, un Sí. puchito, porque ya se Bien, fumaba. sí, una Santa Fe ardiente. Ardiente, Ah, sí. Santa Fe Capital. Y entonces en el camino pasábamos por otra escuela, yo iba al normal y pasábamos por el nacional y yo robaba unas flores. Ah, bien. Y cuando íbamos camino al centro pasaba por algunos cafeses Sí. que había señores muy grandes Sí. con diarios y rosqueando seguramente ahí. Sí. Y yo pasaba con ¿Y qué él hacía? y les decía, señor, un peso la rosa para su esposa. Ah, bien. Pero mira, tenía el Una emprendedora. speech tremendo. Estuvo a destiempo de Juntos por el Cambio. No, si no la Pero un invitaban. descare. No, La Guita. invitaban a la fórmula. Escúchame. Si fueron capaces de sacarse una fotito en medio de una villa y después decir pobreza cero con una niña al lado. Bueno, sí, Florencia Después está la como lo usaba escaloneta. marketineramente. La santileta, no te confundas. No, por eso. La escaloneta es la buena. Sí, tenés razón. Bueno, no quise personificar. Bueno, vos me tirás de la cuerda y ¿qué querés? Después se me enoja. Bueno, vamos con un par de mensajes ahora. ¿Y los señores te compraban? Sí, un peso. En ese momento Ah. era como, no sé. Sí, era un peso, $1. No era un peso un dólar, pero casi. Me acordé, hablando de un peso de dólar, me acordé Sí. de otra, después les cuento, pero la gente está hablando, Bueno, Arroba pasó a y queremos valores. escucharla. Fede dice, caí a un local de ropa para chamullarme al dueño. Bien. Le genera Hermoso. vergüenza. Bueno, sí, porque capaz, viste, tenés que buscar el momento propicio, complicado eso. Y claro, está laburando, ¿entendés? Y vos vas ahí, es de amor, ¿no? Porque no es, que fue es a de amor. reclamarle que le pague el monotributo. O sea, No. Y bueno, capaz fue a que chamullar, supongo. te estaba vendiendo un par de camisas, yo qué sé. En tono... Sí. Bueno, sí. Fer nos dice, mentir y engañar, y acá aparece la mentira, Sí. es una que he hecho mucho, más de una vez, y de la cual
no me siento para nada orgulloso. Mentir y engañar. ¿Se postula en alguna lista? Podría. Sí. Acá Mauro nos dice tratar de persuadir a personas para tocar conmigo, se ve que tiene una banda, pero no persuadidos de mala manera, sino que le llegue, o sea, que le llegue. Estás complicado con el mensaje. Sí, estoy complicado con el mensaje. No persuadirlos de mala manera, sino que les llegue lo que yo sentía para poder lograr ese producto. Claro, transmitirle O sea, la emoción claro, para que esto pueda... está buenísimo. No es venir a tocar porque ¿Escuchaste este tema? Claro. Es como está más muy eso. bueno lo que hago. Vení, vamos, Claro. sumate, ¿no? Sí. Yo tenía un amigo que me insistía, ¿viste? Era melómano. Tenés que escuchar esto, ¿viste? Tenés que escucharlo ya. ¿Era Y de ya. Aries? Y hay que hacerlo. La gente de Aries hace eso. No sé, Como- te mandé un tema, te mandé un tema. No, cumpleaños ahora, cumpleaños en septiembre. Pero no, era ya. Sí. Y bueno, te vine a visitar, o sea, charlemos Banca, un rato. claro. No, ya tenés que escuchar esto, no sabés, y te lo ponía de prepo. Bancalo un toque. Claro, bueno. Sí. Hay muchos así. Valentina, escucha esta. Dice, fui a una guardia médica fingiendo síntomas para que me den un certificado médico y poder no ir a trabajar. Bien. El plan era un recital. Dice acá. Bien. Nadie se Pero bueno, enteró y son fue los yates, maravilloso. son los yates de la trabajadora formal. Claro. Lo logró, o sea. Y sí, bueno, el trabajo formal por eso es distinto al trabajo informal. Exactamente. Porque lográs ciertas cosas, ciertos vericuetos. Bueno, y fue al recital, no nos dice cuál, pero fue. Dale, decime nomás. Y Victoria dice, le escribí un poema malísimo a mi pareja actual, ridículo al 100%, pero lindo, ¿no? Porque es amor. Y porque lo escribió ella y porque seguramente esbozó alguna sonrisa a su amado y algún pico corto, una tocadita, una caricia, una tocadita de mano, yo qué sé. Un flechazo. Le dio algo. Parecía Andrés. Es que Victoria le dio algo de sus entrañas. Claro. Al ser amado. Era malo el poema, según ella, pero nada, tenía algo de ella. Cuando algo es malo se subsana con la ardiente pasión. Porque lo que importa es la intención. Quizá Sí, su claro. fuerte no es escribir, pero bueno, dio No, todo. Claro. Y si no, que se fue un porro en Palermo. También. Estamos en Paso Valores, en nada de 1420 con vos. Fito Páez en el mediodía de Paso a Valores con Lo que el viento nunca se llevó. Eso es el viento. Pasó a Valores. La explicación entre la realidad y lo que te hubiese gustado que pase. Hace 5 años, el 7 de agosto de 2016, un grupo de organizaciones sociales conmovieron a la Argentina con una impactante movilización que partió desde la iglesia de San Cayetano en Liniers y terminó en Plaza de Mayo. En concreto, protestaban contra el gobierno de Mauricio Macri y le exigían que se declare la emergencia social para conseguir un incremento especial en la asignación universal por hijo. Esto lo consiguieron y así fue como surgió el famoso grupo de los Cayetanos. Estos mismos dirigentes sociales son los que hoy le reclaman a Alberto Fernández un salario universal que garantice un piso mínimo de ingresos para todos los trabajadores, además de transformar los planes sociales en empleo. Los principales referentes de los Cayetanos volvieron a manifestarse el pasado 7 de agosto, donde le reclamaron de manera pública a la administración Fernández que transforme los planes sociales en puestos formales de trabajo, algo tan difícil de lograr como que Ruggeri apoye a Scaloni. Cabe señalar que a pesar de los reclamos, los Cayetanos forman parte del Frente de Todos y, como explicamos con anterioridad, harán campaña para vencer a Juntos en las próximas elecciones de medio término. Los Cayetanos están principalmente integrados por el movimiento Evita, cuyos referentes son Emilio Pérsico y Fernando Chino Navarro, ambos funcionarios nacionales, además de Esteban Gringo Castro, el secretario general de la UTEP. También integran los Cayetanos la corriente clasista y combativa, cuyo líder es el diputado nacional Juan Carlos Alderete, además del movimiento de trabajadores excluidos, donde su principal referente es Juan Grabois. Por último, completa la lista la organización Somos Barrios de Pie, con su coordinador nacional Daniel Menéndez. A continuación, Silvia García, referente de la corriente clasista y combativa, nos explica el origen de los llamados Cayetanos.
Una fecha muy importante, el 7 de agosto, no solo por lo que representa para todo el pueblo argentino, sino nosotros hace 6 años hicimos la primera jornada nacional, cuando estaba Mauricio Macri, había asumido recientemente, donde se había profundizado la crisis, la desocupación, donde no escuchaban los reclamos de miles de compañeros desocupados precarizados pidiendo trabajo. En ese contexto se movilizaron más de 30.000 compañeros en Buenos Aires un día domingo, 7 de agosto. Por eso después fuimos llamados los Cayetanos, donde se logró que Mauricio Macri en su momento pueda otorgar los programas sociales que hoy en día los compañeros están cobrando y lo han podido ir haciendo proyectos productivos, como por ejemplo que estaban demostrando sus productos, las huertas, los trabajos en construcción, de obras. Y para nosotros es importante porque hemos venido peleando y vamos a seguirlo peleando por trabajo genuino. Siempre decimos, no queremos planes, queremos trabajo. Juan Zabaleta se encuentra en sus primeras semanas al frente del Ministerio de Desarrollo Social, que es cuando se barajan las relaciones con los movimientos populares, gobernadores, intendentes y la Iglesia. El pasado 10 de agosto asumió como ministro y en los días que siguieron ya firmó convenios con la Pastoral Social, participó en un plenario del movimiento Evita, estuvo presente en la provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof y, tras un corte de la 9 de julio, se comprometió a dialogar con las organizaciones sociales de la izquierda. Siguiendo los principales pedidos de los cayetanos, el flamante ministro Juanchi Zabaleta aseguró que sin dudas el objetivo de su gestión será transformar los planes sociales en trabajo en blanco. Sin embargo, de manera textual expresó: mientras se recupere la economía, nosotros vamos a seguir estando ante las necesidades de los argentinos. Yo soy un hombre de diálogo y de construcción de consensos. Las organizaciones sociales son parte de la solución. No hay peligro de paz social. Con distintos objetivos, la mayoría de los sectores políticos proponen modificar o cambiar la estructura de los planes sociales. La principal queja recae en la distribución de los mismos, los cuales se reparten a través de las propias organizaciones sociales. El desafío planteado por el gobierno nacional es vincularlos con el medio laboral. El pasado viernes 6 de agosto, Alberto Fernández dijo de manera textual: quiero que los planes desaparezcan, que haya trabajo digno y en blanco. En contrapartida, los movimientos sociales proponen un salario básico universal, el cual permitirá sacar a millones de argentinos de la emergencia. Por lo pronto, en el debate público abundan los mitos y dominan los prejuicios sobre los beneficiarios de los planes, donde la realidad indica que muchos son demonizados, pero se ignora que la mayoría de ellos requiere algún tipo de contraprestación social, porque no encuentran una salida laboral en el mercado formal. Más allá que el ministro Zabaleta no desembarcó con la intención de revolucionar toda la estructura social, menuda tarea tendrán los próximos meses para tender puentes con los distintos movimientos y organizaciones sociales de nuestro país. A continuación escuchamos la visión del ministro que plantea llevar adelante el titular de la cartera social. Los movimientos sociales en esta etapa tan difícil de la Argentina, hombres y mujeres, yo cuando hablo de movimiento y organizaciones sociales, me pongo en la cabeza a aquellos hombres y mujeres que todos los días cocinan en un comedor para poder poner un plato de comida, ¿no es cierto?, para aquellos que la pasaron muy mal y la pandemia los terminó de hacer pedazos. Convencido, con mucha convicción, no hay peligro de paz social mientras exista y va a existir un Estado, un gobierno nacional que haga lo que tiene que hacer. Todo esto que estamos hoy poniendo en marcha, que tiene que ver con la transformación de la asistencia social en trabajo, fue porque sentamos una base, Gustavo, que ha sido el IFE en 9 millones de argentinos, sí, claro, el ATP, sostuvimos el empleo en la pandemia y hoy nos permite avanzar fuertemente en este trabajo de recuperación y en lo que me pidió el presidente. El presidente me pidió cercanía con los argentinos y las argentinas en cada rincón de la Argentina y nos pidió claramente ir trabajando en reconvertir los planes sociales en trabajo genuino. ¿Está el segundo de la Argentina? ¡Sí! Si tu equipo hace un gol y tenés una hamburguesa en la mano, la mayonesa pasó a Valores. Bueno, está con nosotros aquí bañado, porque tiene el pelo limpio, se nota. Nadé recién cuando estuve afuera, que les dije. Estaba haciendo un largo. Y va a ser deportes. No sé de qué va a hablar.
Están los Paralímpicos, capaz que viene con algo de eso. Sí, tiene alto porcentaje, viste que él va por esos lugares. Estamos viendo tenis hoy acá en el estudio. Pero no, ¿qué estás viendo? Porque vos lo estás viendo, pero yo no. Pero yo en un televisor estoy viendo noticias. Pero vos tenés atrás mío tenis. ¿Tan caros los precios en Uruguay? Second service. Bueno, basta de Martín. Primero aclarar que la semana que viene, como Sí. estamos en B y va a haber un poquito más de tiempo, vamos a hacer un especial. Quiero hablar de cómo le fue a los argentinos en los Paralímpicos. Porque la verdad me da mucha lástima que no hubo difusión y le fue muy bien. Sí. ¿Cuántas medallas ganaron los argentinos? 6-7. 9. Estaba Muy por ahí. bien le fue, muy bien. 3 o 4 de plata. Muy bien. Creo que no hay ninguna de oro. No, 4 de plata y 5 de bronce. Entonces por eso me da un poco de lástima. La semana que viene vamos a hablar de ellos. Claro. Y hoy quería traer como la que para mí era la mayor historia de superación de estos Juegos Paralímpicos. Que terminan hoy a la noche. Mañana es la ceremonia de cierre. Que hasta en un momento me pareció medio fuerte traerla, pero también, ahora que les voy a contar, ella quería que esta historia se sepa al mundo y que, bueno, si cada uno puede aportar su granito, me parecía bien traerla. Si es media fuerte y a alguno le cae mal, también sepa que, bueno... Somos acné. Sí, Dale. son historias así. Vamos a las hablar de Heaven Shepard, una nadadora que obviamente... Heaven Shepard. Es paralímpica porque le faltan sus 2 piernas, de la rodilla para abajo no tiene ninguna de las dos, 18 anitos y competió en estos Juegos Paralímpicos siendo la sensación de la historia de superación. ¿Por qué? Shepard. Porque ella, cuando tenía solamente 6 meses, escuchen bien, por eso digo bastante fuerte, aclaro antes de decirlo, sus padres, vietnamitas, ella era de Vietnam, viviendo en la jungla, la mayor precariedad que se puedan imaginar. Bueno, su padre ató a su madre y a ella a una bomba casera y se suicidaron los padres de ella. Por eso digo bastante fuerte la historia. Porque ella sobrevivió, una bebé, su mamá y su papá murieron al instante, pero ella sobrevivió. Aunque le tuvieron que amputar las 2 piernas. Eso debe haber sido a comienzo del 2000. Comienzo del 2000. Imagínense la precariedad máxima, jungla, viviendo las chocitas con paja. Bueno, pregúntale a Nixon. Bueno, después todo esto es lo que trae, ¿no? Jungla, sí. Las historias que podemos encontrar de Heaven Shepard, podemos encontrar millones. Bueno, no termina ahí la cosa dura, por eso decimos. Familia de Estados Unidos se puso muy de moda en esos 2000. Ir a Vietnam, a adoptar personas, ¿no? Cristina fue también. Sí, no. Se sacó una foto. No me acuerdo. Sí, se sacó una foto una vez saliendo de uno de esos agujeros donde yo era muy jovencito. Estaba el Vietcong. Sí, es que era muy... Era básicamente, ¿qué hacían? Familias de Estados Unidos que no podían adoptar porque la burocracia, no sé qué, si iban a Vietnam se traían. Bueno, una pareja de Missouri... Dicen que es muy rica la comida vietnamita. No sé. Que tiene como mucha... Condimento, mucha sazón. Así es. Exacto. El tema es después tenerte a vos a mi lado sábado a sábado. Sí, el tema no lo tengas al lado si se comió esa comida. Porque empieza a emanar un poquito por los poros. Pero mete sazón. Bueno, pero es eso. Continuamos con Shepard. Porque después como tenemos tiempo, la relajamos, pero no tenemos tanto tiempo. No tenemos tanto tiempo, faltan muchos mensajes. Me dijo Andrés, está el mensaje de Charlie. Sí. Bueno, la adopta cuando tenía 2 años, una familia de Missouri. Missouri. En esta, no entiendo a la gente. Bueno, la adoptaron a los 2 meses, la pusieron en adopción en Estados Unidos porque dijeron, che, una nena que no tiene las 2 piernitas no la podemos cuidar. Y es que piensan que le sirve o no le sirve. Así de cagado está el planeta, por decirlo de una manera. No la puedo mostrar con mis amigas del club. Claro, ¿para qué la adoptaste? Bueno, tuvo un orfanato hasta que a los 10 años la logra adoptar una familia, la que le pone Shepard de apellido, y ya no solo le consigue las piernitas ortopédicas porque era muy chiquita, sino que empieza a caminar, que empieza a tener una vida. ¿Cómo de eso en estos últimos 6 años se convirtió en nadadora porque es nadadora paralímpica? No tiene sentido. Y bueno, una historia que ella quería contar al mundo y creo que es como la más destacada de la superación, porque la verdad que haya pasado eso siendo un bebé. Por un lado uno puede decir, bueno, se protegió porque no lo recuerda, pero cuando y ganó oro en que... No llegó a ganar, llegó a llegar a las finales y ya dijo, los próximos Paralímpicos, si no gano... Estoy ahí, claro. Va a apuntar a todo, así que para que lo tengamos Heaven Shepard. Y bueno, la semana que viene... Está como Macri, que se va a poner a escribir segundo tiempo. Shepard. Sale antes de ahora, estoy ahí, ya está, en el 23 estoy en el 23. Bien.
¿Hay mensajes? Hay mensajes Sí. en torno a la consigna. ¿Qué fue lo...? El de Charlie, decinos vos el de El Charlie, de que Charlie después se enoja. Que no sí, decimos no, mensaje. el de Charlie es nefasto. Lo confundieron con Juan Román Riquelme y él aprovechó para conseguir unas cervezas. Nah. Es nefasto. ¿Quién puede confundir a Charlie con Juan Román Riquelme? La pregunta es, ¿le dio ¿Quién vergüenza? le puede regalar una cerveza a Charlie aparte? Y Después? pero le Que es más regalaste a grave aún. Riquelme, le regalaste a Claro. Riquelme, no le regalaste Claro. a Charlie. Así que es un caradura que la quería contar, no tiene vergüenza. Pero, Este sí que no tiene vergüenza. ¿le dio vergüenza o no? Porque era la idea No le de... da vergüenza nada. Por eso. En el momento que le va a dar vergüenza es agarró la cerveza. Qué Dijo, soy operador de Paso Valores, no me importa nada. Al toque. Aparte no se parece a Riquelme, aclarémoslo. No. Si hay algo que no se parece a Charlie, el operador de este programa es a Juan Román Riquelme. Dame los mensajes que quedan últimos. Cerramos por el... Mira, Nico nos dice, me grabé en el teléfono las respuestas para un examen muy importante que tenía. Me escondí los auriculares, fue muy estresante, pero aprobó. Bueno, No, o sea que- pero está mal, no. Bueno, pero la manganeta le salió, No, yo no, qué sé. pero la pasó mal, incluso hasta le dio vergüenza ajena, o sea, no sé, no, vergüenza propia, no ajena. Bueno, capaz que es bueno para la historia y no para las matemáticas. Bueno, eso Sí. pasa. Hay que ver, claro. Tampoco nos vamos a poner acá la pureza de no se copien nunca. O sea, uno tiene habilidades para una cosa y no para otra. Vos sos profesor. Bueno, pero antes de ser profesor soy un ser humano. Sí. O sea, y sé que, por ejemplo, cuando yo doy clase a los alumnos, a veces le digo, che, ¿a vos te gusta más la radio o la tele? Claro. Y blanqueame, porque o Si sea, te te dice estoy mitad, preparando, mitad. te estoy preparando, pero no existe. Está te, bueno estoy, saberlo. te estoy preparando para el final de la carrera, o sea, decime, no me engañes, porque aparte me voy a dar cuenta solo si te gusta más la radio que la tele. Todo salta a la larga. Por eso es preferible ir al hueso y preguntar y listo. No, aparte si le gusta la tele ya directamente lo mando a que estudie a Marley. Bien. Mirá Patri, mirá lo que nos dice. Dice, dije que iba a pintar las puertas y las ventanas de mi casa para que me cobren menos de alquiler. Bien. Funcionó esa propuesta, Nos pero alegramos. aún no las pinté. No Me da tiene vergüenza. cara, no tiene ¿Eh? cara. Tendría que hacerlo. Bueno, ¿hay algunos otros Sí, más? cerramos con el de Euge que dice, me había quedado sin azúcar y tenía fiaca salir. Entonces le golpeé a la vecina fingiendo que me sentía mal, presión baja, para que me convide un poco. Claro. En realidad era solamente por una chocolatada con leche y seguir viendo una película. Pero era más fácil decir la verdad. No entiendo, ¿eh? Le agradecemos a los oyentes la creatividad que ponen en este espacio radial sábado a sábado. Nosotros nos estamos yendo de este programa que se llama Paso Valores. Quien les habla es Marcelo Aymar y estoy acompañado de mis compañeros de trabajo, un Andrés Catalini. ¿Te vas, Andrés? Sí. No, me voy, pero... Tenés que venir a casa, hay que laburar. Por eso, no vamos a laburar. Nos vamos todos a nuestro departamento. Bueno, que es mío, pero lo sociabilizo. Vamos a almorzar algo. Quiero pedir antes que Sí. cierres que la gente nos acompañe en la veda. Hay Paso Valores igual. Sepan como siempre que hay totalmente, veda. ya estamos armando ya el programa. escucha. Estamos ahí. ¿Vuelve el humor o pasó o no? ¿O Sí, nunca hubo? Nunca se fue. Nunca se fue. No, bueno, pero vuelve el humor, digo... Todo lo que pasó hoy con Florencia el micrófono. Santolini, la producción de este programa. Martincho Boscarol también. Nos vamos, no. Martincho. ¿Juega River mañana o voy? Mañana. ¿Con quién? Con Independiente, Argentina, Brasil, todo. Mañana Bueno, no y se para. viene Seba Domenech, que ya está ahí pidiendo puerta. ¿Con qué programa? Con Sala de Situación y Seba Domenech. Chao, buen fin de semana. Pásenlo lindo. Bye bye.